mando un abrazo. Eso que ustedes están viendo ahí, eso que ustedes están viendo ahí es la base de todo el debate. Esa es la base de todo el debate entre protestantes y católicos. Todo el debate se fundamenta sobre eso. Si los católicos pueden probar eso, el protestantismo está acabado. Porque todo lo que se sustenta después doctrinalmente se fundamenta sobre esto, que es una cuestión epistemológica. Es decir, el catolicismo romano afirma que la iglesia, y en particular el papa como cabeza visible de esa iglesia, posee infalibilidad cuando enseña es cátedra sobre fe y moral, y por tanto el papa, junto con los obispos como magisterio extraordinario, fungen como principio de cohesión que el protestantismo no puede emular, y por eso la fragmentación del protestantismo demuestra la debilidad epistemológica del protestantismo. En cambio, el papa, al ser infalible junto con la iglesia, demuestra la fortaleza del catolicismo. Bueno, esto es una falacia. Pero sobre esta falacia se va a construir todos los dogmas marianos, todos los dogmas posteriores y todo el desarrollo teológico de la propia ICAR. El argumento epistemológico detrás de esto, ¿no? O el argumento subyacente que utilizan para sostener esta pretensión, es muy defectuoso porque es circular. Está afectado por la circularidad lógica, es decir, no es falseable. Cuando yo debatí, por ejemplo, con el cura Veroch el tema de la infalibilidad del Papa, ustedes se dieron cuenta que es una forma circular de tratar el tema. Brincan de la historia brincan a la exégesis, de la exégesis brincan a la eisegesis, de ahí brincan a la poesía, pero nunca pueden probarlo epistemológicamente porque es un círculo falaz, es un círculo que se muerde la cola, es una víbora que se muerde la cola. Comete errores básicos de epistemología filosófica, ¿no? Lo cual lo convierte obviamente en una conclusión racionalmente falaz, no robusta, falaz. Se llama la falacia ad hoc y la petición de principio. Se autoblinda contra la crítica racional. Básicamente lo que ellos dicen es esto: la Iglesia Católica es infalible porque fue fundada por Cristo. Aquí la premisa mayor es una petición de principio, porque lo que deberían de probar lo asumen como verdadero. Que la Iglesia Católica es infalible tiene que ser probado. Pero dicen que es infalible porque fue fundada por Cristo. Eso es una petición de principio porque efectivamente Mateo 16:18 no habla de infalibilidad. Ellos lo presuponen. Y se van a dar cuenta en el diálogo que vamos a analizar que una y otra vez, lo que está de fondo en el debate es esto. Esto es lo que está de fondo. Luego, aquí viene la segunda premisa, que es la premisa menor, que tiene que apoyar la premisa mayor, y dicen, sabemos que fue fundada por Cristo porque la propia Iglesia Católica nos lo enseña. Entonces aquí entra ya en la circularidad de que se vuelve autorreferencial. No hay una fuente externa que dé la referencia de que la Iglesia Católica romana, ¿no? La Iglesia Católica Romana, que ahora se están avergonzando de llamarle romana, la Iglesia Católica Romana sea infalible. No, es autorreferencial. Ellos mismos se declaran infalibles porque la exégesis que ellos hacen de Mateo 16:18 es que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo y por lo tanto es infalible. Por lo tanto, la conclusión es falaz y es circular. Por lo tanto, ergo, la Iglesia Católica es infalible. Esta es una estructura circular. Si ustedes aprenden a derribar esta estructura, que es lo que les vamos a enseñar en el curso, todo lo que ustedes vayan a debatir con el catolicismo romano se va a derrumbar. Por ejemplo, cuando ustedes vieron ayer el debate, ¿no? O antier, el debate de Dante Urbina con Gutiérrez, fíjense que Dante Urbina dice que solo la Iglesia Católica, al ser infalible, puede darnos un canon infalible. La Iglesia protestante o las comunidades protestantes, al no ser infalibles, tienen un canon falible. Por lo tanto, juegan con estas palabras, dicen la falibilidad es un asunto caótico, pero resulta que hay un problema ahí, porque está asumiendo la infalibilidad como si fuera algo verdadero sin mostrarlo, sin demostrarlos. Si lo presuponen, lo empujan y te dicen, la Iglesia Católica es infalible. No, señor. Lo primero que vamos a decir, define lo que es iglesia. Define el término iglesia. Segundo, define lo que es infalibilidad. Y tercero, prueba la infalibilidad sobre esa iglesia. Y ahí se acaba el debate, ¿no? Gracias, mi querida Ana Silvia, por ese saludo. Entonces, ese es el debate de fondo, mi gente. Ese es el debate de fondo. La estructura del argumento católico es totalmente falaz. Falaz de principio a fin. Porque la premisa se apoya en la propia autoridad de la propia iglesia papista romana y putrefacta, que es justamente lo que debe ser probado. Lo que está en cuestión es cómo podemos demostrar que esa iglesia católico romana es infalible. Y ellos dicen, bueno, porque la iglesia católico romana lo dijo. Y esta circularidad, que es insalvable, pretende empujarse como la robustez teológica de la diferencia contra el protestantismo. No, el protestantismo es mucho más coherente. La coherencia nos ha costado dolores de cabeza, porque al insertarnos en la modernidad, justamente los protestantes hemos tenido que lidiar epistemológicamente en cómo construimos el conocimiento. Y no hemos inventado payasadas como que un papa es infalible. La forma en que el catolicismo romano ha salvado la cuestión de la modernidad es inventarse esta payasada del papa, aunque ha sacrificado totalmente la coherencia epistémica, porque es totalmente falaz. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿cómo sé cuál es la interpretación correcta de la Escritura? ¿Cómo sé cuál es la interpretación correcta de la Escritura? Bueno, el católico te dice, bueno, yo sé que la interpretación correcta de la Escritura es la que da la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana es infalible en su interpretación respecto al magisterio que decreta doctrina con la cabeza, con el Papa a la cabeza, ¿no? Pero cuando les preguntas, ¿cómo sabes que la Iglesia es infalible? Responden que eso lo saben porque la misma Iglesia lo enseña basado en la Escritura.
Entonces, epistemológicamente esto es vicioso. Se parte de una premisa, la autoridad de la Iglesia, que solo es válida si ya se acepta su infalibilidad, se utiliza la misma institución que debe probarlo como una fuente de autoridad y luego se fundamenta sobre ese círculo vicioso la infalibilidad. Entonces no es falseable, no hay forma en que les hagas entender que esto no es falseable. ¿Quieren Mira, verlo? Samuel, déjame, o sea, esto es una pregunta hipotética. Aquí el pastor Bresmer lo va a agarrar aquí, lo va a morder con eso, aunque no lo desarrolla muy a fondo, le hace una pregunta que demuestra lo que está en el fondo del debate, que es, prueba la infalibilidad de tu iglesia, prueba esa supuesta autoridad que tu iglesia tiene y que la intentas construir de muchas formas, pero que al final de cuentas dices que es infalible. O sea, yo puedo decir que mi iglesia tiene autoridad en un sentido local. La iglesia metodista wesleyana en México tiene autoridad en un sentido local. En cuanto los metodistas los metodistas que nos adscribimos a la iglesia metodista estamos de acuerdo en hacer ¿cómo se llama? Ay, digamos, estamos de acuerdo en someternos de buena fe y de buena voluntad a la iglesia metodista en la cual vamos a militar. En ese sentido le otorgamos nosotros mismos la autoridad y Dios valida esa autoridad en un conjunto, arriba y abajo, de forma, de formas, a ver, de forma um, vertical y horizontal, que es como funcionaba en la iglesia primitiva. Ellos dicen que no, ellos dicen que el Papa es infalible. Bueno, primero hay que definir infalibilidad porque la infalibilidad tiene presupuestos filosóficos, no históricos, filosóficos. ¿Cómo la vas a construir? Miren, fíjense la pregunta que va a hacer aquí el pastor Bresmer. Gracias, Blanca, por esa aportación. Te mando un abrazo. Qué lindos los que aportan por acá con el superchat. Miren, fíjense en esto. Mira, Samuel, déjame, o sea, esto es una pregunta hipotética, ¿vale? No es una pregunta real, una pregunta hipotética, ¿vale? Pero vamos a decir, por el bien del argumento, que el Papa dice, hay 4 miembros de la Trinidad, ¿vale? El Padre, el Hijo, el Espíritu y otro. Y él lo pone como dogma. Uh-huh. En esa situación hipotética, uh-huh, ¿qué debería hacer la iglesia? Fíjense la pregunta que hace Bresmer. Es una pregunta muy aguda, es una pregunta muy buena. Ciertamente no, a ver, no se siente cómodo, no es un lenguaje nativo, le cuesta desarrollar, ¿no? Con habilidad, con ligereza las ideas. Pero él dice, a ver, si el Papa el día de mañana declara que existe un cuarto miembro de la Trinidad, yo sé que está exagerando, es una pregunta hipotética, es una exageración, obviamente que sería contradictorio a la doctrina católica, pero lo que está tratando de hacer Bresmer es llevar justamente a la conclusión lógica lo que es la autoridad papal. ¿Qué va a pasar si el día de mañana el Papa hace una de estas tonterías? Pero fíjense la respuesta. La respuesta, lejos de ser, a ver, sustancial y filosóficamente robusta, la respuesta básicamente es un salto al vacío. Un fideísmo descarado sobre el rol del Papa, en el que básicamente se vuelve un círculo cerrado, no falseable. Es decir, no importa cuál cosa tú le digas a este señor clavijo, nada lo va a aceptar. Gracias, mi querido Federico Covarrubias, por esa aportación. Mandó para una coca el buen Federico. Fíjense la respuesta que va a dar el señor Bresmer. La respuesta no es filosóficamente robusta. La respuesta es, a ver, me atapo los ojos y me aviento al barranco. Miren, escuchen la respuesta. Nada, porque sería el fin del mundo. Eso no puede pasar porque sería el fin del mundo. ¿Les parece a ustedes es una respuesta filosóficamente robusta? ¿Desde una perspectiva epistemológicamente coherente? ¿Les parece a ustedes que doctrinalmente esa es una respuesta clara, poderosa, a ver, demoledora contra el protestantismo? Lo que este muchacho acaba de decir es básicamente nada, eso no puede pasar porque si se pasa se acaba el mundo. Eso también se llama falacia, eso es una falacia que se llama dependiente resbaladiza. Si ustedes quieren conocer las falacias, hay un libro en mi página, edgarpacheco.com, que se llama Recuento de falacias, donde vienen todas las falacias argumentativas y ustedes pueden analizarlas y les va a ser mucho más fácil detectarlas. Esto que él acaba de decir es la falacia de la pendiente resbaladiza, es decir, una cosa no puede suceder por las consecuencias funestas que esto traería, ¿no? Es decir, si el Papa el día de mañana yerra, entonces sería el fin del mundo porque Dios prometió que la iglesia no puede errar. Eso se llama pendiente resbaladiza. Es decir, apela a las conclusiones funestas de que el Papa puede errar y entonces, como no queremos esas conclusiones funestas, yo prefiero mandarme a que el Papa no puede errar. Pero eso no responde. Eso no responde si el Papa puede errar. Epistemológicamente se puede decir que el Papa puede errar o no. Por supuesto, tienes que construir ese caso, que es lo que nunca pudo hacer el sacerdote Veroch conmigo. Pero mire. Las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre la iglesia. Pero si vamos a decir por el bien del argumento. Pero es que si un papa decreta, es que eso no ha ocurrido. Un papa no puede decretar un dogma falso.
porque hay un principio en la Iglesia que es el de no innovación teológica. Fíjese qué tontería la que acaba de decir otra vez. Y todo esto es para que ustedes aprendan a detectar todas las falacias que estos tíos dicen. Dicen que hay un principio que la iglesia no puede cometer, el principio que mantiene la iglesia es que la iglesia no puede innovar teológicamente. Sin embargo, yo como un espectador de afuera puedo decir, pero efectivamente la iglesia innovó con la Inmaculada Concepción de María. La iglesia innovó con la propia infalibilidad papal. La iglesia innovó con el asunto del el dogma de la Asunción. La iglesia innovó con todos esos dogmas. ¿Cómo lo sé? Porque hay dos espectadores externos que pueden falsear esa enseñanza. Están los ortodoxos, que tienen tanto o más antigüedad que ellos, que custodian tanto o más la tradición que ellos, que rechazan tanto la Inmaculada como la Asunción de María como la infalibilidad papal. Tres dogmas y son innovadores porque no estaban en el torrente de la iglesia. Yo como protestante voy a decir, efectivamente, ni la Inmaculada Concepción, ni la Asunción de María, ni tampoco la infalibilidad papal se encuentran en el torrente de la iglesia. No hay ningún padre en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, quinto siglo, sexto siglo, séptimo siglo, octavo siglo, noveno siglo, décimo siglo, onceavo siglo, doceavo siglo, que hable de una supuesta Inmaculada Concepción. Es más, como lo dice el buen Alistair McGrath, hasta bien entrada a la Alta Edad Media, que es el siglo XII, todos los padres en las diferentes universidades eran maculistas, creían que María efectivamente había nacido con el pecado original. Es hasta después del siglo XII, del desarrollo específico de un teólogo llamado Duns Scoto, que ya viene muy de la mano junto con Occam y el nominalismo, que se empiezan este desarrollo, estas innovaciones teológicas. ¿Sabes qué pasa? Que te van a decir, no, esa no es innovación, ese es desarrollo, parte del desarrollo, el descubrimiento de la iglesia. Por eso yo les digo, estos tíos están blindados. Estos tíos, por más que les muestres la verdad, no pueden salir del hoyo en el que mismos se meten, porque ya lo decía el propio San Ignacio de Loyola, ¿no? Ignacio de Loyola, si la iglesia en sus ejercicios espirituales, si la iglesia dice que es negro, aunque yo lo vea verde, tiene que ser negro, porque yo tengo que confiar ciegamente en la iglesia para poder tener el sentido de orientación epistemológico, ¿no? En diciembre, mi querida Nerea Pico, en diciembre sale Mentiras del Papismo. Gracias por esa aportación. Así que ahí lo tienen, ¿no? Ahí lo tienen. Y las respuestas torpes, miren, por ejemplo, vean esto. Y las 5 solas cuando aparecieron, pero eso se llama tu quo, eso es otra falacia, es otra forma torpe de razonar, ¿no? Eso se llama tu quo. Como nosotros no tenemos esto no lo vas a encontrar en la iglesia primitiva, tampoco lo tuyo. Pues entonces tenemos dos cosas que se autoanulan. Esto no te da la razón, genio. Pero fíjense cómo este muchachito, ¿no? Aparentando cierta sabiduría, termina metiéndose un balazo en la cabeza epistemológicamente porque no pueden construir un caso a favor de la infalibilidad. No se puede, gente. No se puede construir un caso a favor de la infalibilidad porque se tiene que presuponer. Se presupone como un principio de principios para poder estructurar el papado, para poder estructurar lo que la iglesia es hoy. Si no, se les cae todo el cuento. Bien del argumento. Pero es que si un papa decreta, es que eso no ha ocurrido. Un papa no puede decretar un dogma falso, porque hay un principio en la iglesia que es el de no innovación teológica. Pero, a ver, si yo le digo que ellos cometieron innovación teológica, en el caso de la Inmaculada Concepción, que no se encuentra en el torrente de la iglesia por 12 siglos, si yo les digo que ellos cometieron innovación teológica, en el caso de la Asunción de María, que no se encuentra en el torrente de la iglesia por lo menos por 6 siglos, si yo les digo que cometieron innovación teológica, con el caso de la infalibilidad papal, que no se encuentra en la iglesia por 19 siglos, ¿qué te van a decir? Que no es cierto. Entonces se vuelve infalciable. Les digas lo que les digas, lo que les digas, es un círculo cerrado. El debate no funciona a menos que se debata la infalibilidad. Ese es el tema de fondo. Recuérdense cuando yo invité a debatir al Chori, que quería debatir la sola escritura, le dije, sí, yo te pruebo la sola escritura y tú pruebas la infalibilidad. Nunca quiso. El debate lo tuve al último con el sacerdote Verosh. Vayan a ver el debate. El cura Verosh terminó diciendo, efectivamente, mi defensa no fue fuerte. Tuve que haber apretado más por aquí. ¿Por qué? Porque no se puede. No se puede. Presuponen la infalibilidad. Ahora, aquí le va a decir Bresmer, le va a decir que Honorio efectivamente cometió ese error de enseñar el monotelismo. Le van a decir, no, Honorio no enseñó ex cátedra. Y vas a decir, es verdad, no enseñó ex cátedra. No es el punto. El punto es que están blindados. Han aprendido a parchar, que es otra falacia del blanco móvil, van parchando sobre la marcha todos los huecos que van encontrando en la argumentación que los vuelve débiles. Si aquí tengo este punto, ¿no? Como decía Edward Denny, uno de los más grandes apologistas protestantes, anglicano, de los pesos pesados, en su libro El Papalismo, si yo encuentro que este punto está malo en el siglo XVIII, para el siglo XIX la Iglesia Católica ya lo resolvió. ¿Y qué pasa? A ver, como estas doctrinas no se encuentran en el torrente de la Iglesia, en los padres de la Iglesia, en los padres apostólicos, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que buscar una forma de responder el por qué no se encuentran. ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Yo tengo que buscar la forma de responderle a mis adversarios el por qué estas doctrinas no se encuentran para terminar salvando a la iglesia de la idea de innovación. ¿Qué voy a decir? Que no se encuentran porque en realidad son una
se va estructurando la doctrina, se va revelando mucho más la doctrina, entonces es imposible que las encontremos todas en su conjunto, sino que se van desarrollando sobre la marcha. O eso se llama la analogía de la fe de John Henry Newman. Incluso eso es nuevo. Pero tan es nuevo y tan ridículo es eso, que el Concilio de Trento contradice abiertamente al Concilio Vaticano II. Pero aún así, estos tíos no son capaces de ver eso porque te van a decir, no, el Concilio Vaticano II desarrolla mejor la doctrina de Trento. Entonces tienes a Trento condenando a los protestantes y tienes el Concilio Vaticano llamando a los hermanos separados, lo cual es una contradicción. Tienes al Concilio Vaticano II viéndolos justificados por el bautismo y tienes al Concilio de Trento condenándolos terriblemente. Son contradicciones, pero para ellos, como todos todo lo que subyace en el fondo tiene que ver con la epistemología, no pueden permitirse eso. Entonces, ¿qué van haciendo? Van parchando y terminan diciendo estupideces como las que dice el señor Clavijo, que si el Papa se equivoca, se acaba el mundo. Que es otra falacia que se llama justamente la falacia de la pendiente resbaladiza. Vamos a ver. Tú mencionas en el libro al cardenal Sir John Henry Newman. Él decía, securus judicator vis terrarum. O sea, no, el juicio de la Iglesia Universal es seguro. Es decir, el juicio de la Iglesia Universal es seguro. Otra falacia. Siempre que hablas con un católico, está plagado de falacias el discurso. Porque el juicio de la Iglesia Universal ya presupone que Iglesia Universal es la iglesia con el papa roñoso a la cabeza. Falacia. Tendrías que probar eso. Y para empezar, ¿cómo sé que es una falacia? Porque los ortodoxos no aceptan eso y también ellos custodian la supuesta tradición que ustedes tienen. Y si yo le digo eso, entonces va a tener que empezar a debatir sobre el caso de los ortodoxos, lo cual demuestra que efectivamente no puede estar empujando tonterías así nada más porque sí, sino que primero tiene que ir debatiéndolas y demostrándolas. Entonces, la iglesia, el juicio de la Iglesia Universal. Bueno, ¿sabía el señor Clavijo, por ejemplo, que los protestantes tienen una visión de la iglesia, eclesiológicamente que se llama, que creemos en la indefectibilidad de la iglesia? De hecho, la confesión belga dice, por ejemplo, que fuera de la iglesia no hay salvación. Esa no es una fraseología exclusiva de Roma. Nosotros entendemos a la iglesia como el cuerpo de Cristo, pero este cuerpo no está localizado precisamente en algún lugar, como lo supone justamente la Iglesia Católica, con el Papa a la cabeza como supremo líder o como sumo pontífice o vicario, etcétera, sino que es de todo cuerpo, de todo pueblo, lengua y nación. Y en ese sentido, de todo pueblo, lengua y nación, nosotros podemos darnos cuenta de que esa iglesia se expande por todo el mundo, guiada por el Espíritu Santo, que es el verdadero vicario. Gracias, mi alta doxología, dice, para las Dr. Pepper. Buenísimo, papá. Aquí te bancamos. Esas doctoras aquí se van a ver al ratito. Vamos a continuar. Nadie puede contradecir dogmas. Nadie puede contradecir dogmas en el sentido de que la Iglesia Católica se arroga al tener 21 concilios ecuménicos, mientras que la Iglesia Ortodoxa reconoce 7. Por lo tanto, si tú vas en contra de los desarrollos de los 21 concilios ecuménicos, estás yendo en contra de la Iglesia Católica. Por eso Trento es mucho más coherente que lo que es el Concilio Vaticano II. Porque cuando Bonifacio VIII dice extra ecclesia nulla salus, fuera de la Iglesia Católica, se refiere a la Iglesia Católica que tiene por papa líder, que tiene por líder al Papa. En ese sentido son mucho más congruentes en decir, quien no esté de acuerdo con la Iglesia Católica, que es la Iglesia Universal, está fuera de la salvación. Eso tiene sentido. Es una tontería, pero tiene sentido porque epistemológicamente es coherente. Está cerrado, está blindado en el sentido de que si nosotros somos la Iglesia verdadera, no puede haber verdad fuera de la Iglesia. Bueno, ahora ahí se pasaron por el arco del triunfo a eso, ¿verdad? Ahora el Concilio Vaticano II desarrolla mucho mejor la doctrina de Trento. Otro perro con ese hueso. Ese primer argumento, como les acabo de mostrar, efectivamente, lo que subyace detrás de ese argumento es el debate epistemológico de cómo construyen ellos su conocimiento. Dice Jeffrey, ¿cómo sabes que tercera de Juan es palabra de Dios? Incluso, fíjense, gracias Jeffrey por haber hecho esa pregunta, porque cuando yo medio debatí con el Chori decía, de hecho es absurdo, no hay forma de que ellos prueben esto. Cuando yo debatí con el Chori, él decía, ¿cómo sabes que tercera de Juan es palabra de Dios? Entendiendo que ellos saben que tercera de Juan es palabra de Dios porque hay un decreto infalible de su propia iglesia. Por lo tanto, la iglesia al decretar infaliblemente sentencia de forma positiva que lo que vamos a creer está fundado en el asentimiento de Dios que fundó esa iglesia, ¿no? El asunto es que todo lo que ellos creen, lo creen de forma falible. Ahí es donde se acaba todo, porque no construyen el caso de la infalibilidad, te lo avientan a la cara. Dice, qué casualidad que se proclama la infalibilidad papal en 1870, precisamente cuando el Papa Pío IX pierde el poder sobre los estados pontificios. Exactamente. Mi querida Perespico está muy, muy acertada en eso, que fue la misma jugada que hizo Bonifacio VIII con las luchas de las investiduras, ¿no? Cuando los príncipes franceses no le querían pagar los diezmos, Bonifacio VIII salió con esa payasada de que si no está sujeto al Papa de Roma no tiene salvación. Efectivamente, así es, totalmente, ¿no? 1870 empieza la reunificación del Reino de Italia. Y este tío, al ver que va a perder todo, ¿no? Los estados pontificios están erosionando, este tío se declara rehén del reino de Italia, ¿no? Rehén y avienta
la bula de la infalibilidad, el dogma de la infalibilidad. Entonces, todo lo que subyace, mi gente, todo lo que subyace en el fondo de este debate, recuerden, tiene que ver con la infalibilidad. Entonces nos dicen que creamos en la iglesia porque la iglesia es infalible y nos puede dar confianza en lo que creemos. Ok, esa concepción, esa idea psicológica, en tu estructura psicológica que has estructurado dentro de tu visión eclesiológica, ¿es falible o infalible? Es falible. Entonces, en última instancia, nos estás pidiendo que confiemos en tu juicio falible y ese juicio falible te llevó a la idea de la infalibilidad. Si lo falible te llevó a lo infalible, lo cual debería ser al revés, ¿no? Ese es el gran disparate que el Chori no pudo contestar de cómo lo falible te lleva a lo infalible. Porque si vamos a debatir sobre el tema de la infalibilidad, lo primero que yo te voy a preguntar es, ¿esos juicios que tú estás haciendo, esos juicios de la Iglesia Católica, la Iglesia verdadera, son falibles o infalibles? Son falibles. Entonces, ¿por qué deberíamos de creer en ellos si tú ya dices que los protestantes tienen un problema con la falibilidad? Se matan ellos solos. Ellos dicen, los protestantes al no tener un magisterio infalible, solamente se quedan con la incertidumbre caótica de la falibilidad. Por lo tanto, hay montones de divisiones a causa de eso. Ok, vamos a ver. ¿La Iglesia Católica Romana es la verdadera? Sí. Esa declaración, ¿es falible o infalible? Falible. Bueno, estamos en la misma condición, estamos en la igualdad de condiciones. Tus juicios son falibles igual que los míos. Pero aquí viene el giro de tuerca, aquí viene el uppercut. Porque si tú puedes llegar a la verdad a través de un juicio falible, ¿por qué yo no podría llegar a la misma verdad a través de un juicio falible? Aquí, gente, lo que tenemos es la modernidad haciéndoles así, miren, ¡pum! Porque resulta que el señor Clavijo llegó a la conclusión de que la Iglesia Católica es infalible, su papa roñoso, ese panzón, es infalible, a través de sus propios juicios falibles. Porque sí, él como individuo primero tiene que sopesar la información. Porque recuerden, él era protestante, supuestamente presbiteriano. ¿Y cómo es que dio el brinco del protestantismo al catolicismo? Haciendo uso de su juicio privado, haciendo uso del análisis, ¿no?, de la información, haciendo uso de su capacidad cognitiva. Y luego, una vez que hace todo ese uso, concluye que la Iglesia Católica es infalible. Pero su juicio sigue siendo falible. Él no es infalible. De hecho, la infalibilidad de la Iglesia Católica se da en el contexto del Papa ex cátedra y el Magisterio extraordinario. Él sigue siendo un tipejo falible. Él me quiere convencer a mí de que su iglesia cochina es la iglesia infalible. Pero yo también tengo un juicio falible. Entonces, él tiene que demostrarme que la infalibilidad es posible. Nunca lo prueban. Nunca lo demuestran. Siempre se avientan al vacío de que si la iglesia falla, el Papa, el mundo se acaba y tonterías de esas. A ver, ¿ustedes aquí en el chat son falibles? Sí. Falibilidad no es necesariamente un símil de caos, ni tampoco de relativismo. Estas vainas se las han inventado ellos para envenenar el pozo. Porque si la falibilidad es sinónimo de caos y la falibilidad es sinónimo de relativismo, ellos no están librados de eso. Ellos son falibles. Entonces, no podemos confiar en que tomaron la decisión correcta al hacerse católicos, porque al hacerse papistas romanos se hicieron por medio de un juicio falible, que es el juicio individual que ellos hacen. Entonces, se disparan ellos solos a la cabeza, se automatan y luego quieren debatir. Miren cómo funciona. A través del juicio falible llegan a la idea de que la Iglesia Católica es infalible, y una vez que llegan a esa idea, desprecian ese propio juicio, nos piden que despreciemos también el nuestro para que nos hagamos papistas. Y yo le digo, no, no lo voy a hacer. Yo creo que también mi juicio puede llevarme a la verdad, así como tú estás convencido de que el tuyo te llevó a la verdad. ¿Quieres debatir el tema? Debatamos el tema de la infalibilidad. Pruébala. No pueden, gente. Por eso todo lo que subyace es epistemológico. Vamos a continuar. Aquí viene el segundo superargumento, ¿no?, del señor Clavijo. Y luego, pues, la cuestión también de la innovación teológica, ¿no? O sea, Alistair McGrath, erudito. Todo queda en un salto de fe, y aquí hay que decir algo muy interesante, mi querido Sergio Argueta, porque tienes razón en eso. Todos tenemos una presuposición, es inevitable, como lo dice Gadamer, ¿no?, el horizonte hermenéutico, todos estamos atravesados por preconcepciones, por cuestiones preconcebidas, inevitablemente es así. La modernidad también nos ha atravesado a todos nosotros, la posmodernidad si quieres, en la forma en que entendemos el mundo y nos desenvolvemos en él, en la forma en que interpretamos la realidad, ya sea a través de la razón, a través de la revelación, la forma en que interactuamos con la iglesia como autoridad, como ente autoritativo. Es verdad, en la Edad Media, por eso Max Weber llamaba a la Edad Media la época encantada, ¿no? Porque estas personas literalmente dependían de la iglesia como institución para poder tener sentido de orientación y identidad.
Al caer la modernidad, luego se sentencia lo que dice Nietzsche: Dios ha muerto, dinamitamos totalmente la base que nos daba sentido de orientación y vamos en busca de la verdad ahora en la modernidad. Y aquí surge justamente la idea de individuo. El individuo no surge en la iglesia, en la etapa medieval, surge ahora, como también los estados-nación no surgen en la época medieval, surgen ahora, con el laicismo, con la separación de la iglesia y el estado. La modernidad, estos tíos los golpean la cara, pero estos tíos se hacen que no existe. Estos tíos tienen el cadáver putrefacto ahí dentro de la iglesia, pero se hacen los que no existe. Nosotros no. Nosotros tenemos muchos problemas, yo nunca lo he dicho. Tenemos muchos problemas porque hemos tenido que enfrentarnos al monstruo de la modernidad, que nos ha quitado justamente ese leviatán del papado, que era el poder máximo, ¿no?, del orden de sociedad que configuró la Edad Media, y nos dejó al Estado como el nuevo leviatán, y nos dejó a la iglesia inserta en ese Estado para que interactuemos con él. Estos tíos se excitan con la idea del hispanismo, se excitan con la idea del Papa gobernando, ¿no?, imperios. Eso no existe. El día que entiendan que eso no existe, se les va a caer toda esta payasada. Eso no existe. Todos tenemos que interactuar como individuos con lo que se nos presenta. Y por eso existe hoy el existencialismo, por eso existe el agnosticismo, por eso existe el ateísmo, porque el individuo sale en busca de las verdades, y en las búsquedas de las verdades, apelando a la razón, no va a llegar justamente a la revelación de un Dios trinitario, ni a la revelación de Cristo como Salvador, porque eso viene por medio de la revelación y la aplicación del Evangelio. ¿Qué pasa? Que se entorpecen, como dice Romanos, se embotan en sus propios pensamientos, inmoralmente terminan concluyendo que no hay Dios, y esto es propio justamente de la modernidad. No existe tal cosa como el ateísmo en la Edad Media. No existe tal cosa como el agnosticismo. Esas vainas vienen después en la modernidad. Vienen, por ejemplo, en el siglo XVII con los filósofos deístas, con el elogio a la razón. Viene el siglo XVIII con los filósofos existencialistas, con la teología de la muerte de Dios. Viene en el siglo XVIII y XIX con la teología liberal, todas esas búsquedas de verdad, que tampoco la Iglesia Católica se ha salvado de eso. Porque la Iglesia Católica pasa de negar el juicio privado, la libertad de conciencia, a afirmarla en el siglo XX con Aflante Spiritus o con Verbum Domini. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, acá viene el otro superargumento que va a aventar el señor Clavijas. Miren, fíjense. Anglicano y sacerdote de la Iglesia de Inglaterra, tengo aquí un libro. Acá, descaradamente, ¿no?, como de costumbre. Dogmas. Y luego, pues, la cuestión también de la innovación teológica, ¿no? O sea, Alistair McGrath, erudito anglicano y sacerdote de la Iglesia de Inglaterra, tengo aquí un libro suyo, muy bueno, por cierto, en apologética sobre la defensa de la existencia de Dios y demás. Él reconoce que la sola fide, que al final es lo que trae la reforma, de la sola fide luego viene todo lo demás, es una innovación teológica. Ese error yo se lo combatí porque esa es la misma estupidez que hizo Hugo Delgado, de que sola fide es una innovación teológica. Hace unos días tuvieron un diálogo Trent Horn y William Cray, donde William Cray le dice a Trent Horn: tú sabes que los teólogos católicos han reconocido justamente la sola fide como legítima dentro del torrente de la iglesia porque se desarrolló justamente en la línea media de Agustín, que formaba parte justamente del desarrollo teológico, como se desarrolló el propio el asunto teológico de la Inmaculada dentro de los teólogos entre el debate dominico y franciscano. Era parte justamente de los desarrollos teológicos en Occidente. Pero obviamente aquí es la gran hipocresía de que cuando el protestantismo toma algo, ¿no?, es innovación teológica, pero cuando lo hacen ellos es desarrollo doctrinal. Vean la gran hipocresía. Punto número 2. Alistair McGrath jamás utiliza la palabra innovación en un sentido negativo, como este payaso la quiere presentar. Alistair McGrath, de hecho tengo un video aquí en el canal que ustedes pueden ir a ver, respuesta al doctor, ¿no?, al doctor Hugo Delgado, donde le refuto totalmente, porque yo sí me leí el libro de Alistair McGrath. Lo que Alistair McGrath dice es que hay decenas de debates en Occidente, en los tiempos de la Reforma, hay decenas de debates que tienen que ver con la justificación, el alcance de la justificación, cómo se da la justificación, que no estaban resueltos. Roma resuelve el tema de la justificación hasta el siglo XVI. Entonces estos payasos quieren venir a decirte que todo estaba resuelto, que los padres creían esto. Eso es falso, eso es una mentira, terrible. Eso es tener poca precisión y sobre todo poca honestidad con el tema. De hecho, si siguiera leyendo Alistair McGrath, que no lo leyó el payaso, Alistair McGrath dice que tan es así que Roma no resolvió el tema de la justificación, porque había tantos debates sobre la justificación que, el Dicasterio para la Doctrina, la Promoción y la Unidad de los Cristianos, que son órganos oficiales del Vaticano, tuvieron que empezar a hacer diálogos sobre el tema de la justificación. Si Roma ya resolvió el tema de la justificación, ¿qué rayos anda haciendo y hablando con luteranos, metodistas, anglicanos y dándoles la razón en el sentido de que Martín Lutero trajo una gran medicina para la iglesia? La justificación de Lutero está correcta si no se opone a la caridad. ¿Y por qué tiene que decir esto? Porque por mucho tiempo se creyó que la justificación extra nos repudiaba las buenas obras, lo cual era el antinomianismo, ¿no? Falso. Pero lo más interesante de esto, fíjense nada más, que cuando se trata de la Iglesia Católica, estos hipócritas dicen desarrollo doctrinal.
Pero si nosotros decimos, tomamos el desarrollo doctrinal de la línea media de Agustín que se dio en Occidente, no, innovación teológica. ¿Cómo innovación teológica si se dio en las propias universidades teológicas de la Edad Media? Todavía no existía la Reforma. ¿Cómo? Si somos honestos, si la justificación por la sola fide extra nos, la imputación de la justicia de Cristo, la doble imputación, es una innovación, entonces también la Inmaculada Concepción, porque hasta el siglo XII no existe ese desarrollo teológico y se empieza a generar justamente por Duns Scoto en la Alta Edad Media. Irónicamente, eso también lo dice Alister McGrath. Alister McGrath dice que hasta el siglo XII nadie creía esta tontería de la Inmaculada Concepción. Se desarrolló dentro de los propios debates de las universidades católicas, hasta el punto que se andaban matando, se mataron, se quemaban entre ellos, quemaban los propios monasterios dominicos y franciscanos, se agarraron de los pelos por ese debate. Se mataban, no estoy bromeando, se mataban entre ellos. Lean el libro de Alister McGrath. Pero ahí no hay desarrollo doctrinal con la guía del espíritu de otro perro con ese hueso. Pero acá, no, hay innovación, herejía, payaso. Es un payaso. Pero aquí lo pesca así, Bresmer, porque Alister McGrath, fíjense lo que les voy a decir, Alister McGrath no aborda el tema de la justificación desde los padres de la iglesia. Aunque Alister McGrath dice que son los protestantes los que hacen una recuperación de la patrística, y les voy a decir por qué. Porque hasta el siglo XII, hermanos, hasta el siglo XII, a la iglesia católica le importaba 3 reverendos pepinos lo que decían los padres de la iglesia. No, es que en el Denzinger dice que Trento recuperó a los padres. Falso, eso es falso. En el siglo XII, entrada bien la Alta Edad Media, en Occidente, todo el mundo estaba preocupado por lo que decía Agustín. Agustín va a ser el centro neurálgico y el catalizador de la doctrina tanto católica como la doctrina reformada. A nadie le interesaba qué decía, Jerónimo y esto, a nadie le interesaba. Agustín era el mero papasritas, hasta el punto que investigaban en las propias notas de pie de los escritos de Agustín a ver si podían sacar de ahí el cómo estructurar la teología. Alister McGrath dice en su libro sobre la justificación que la doctrina de la sola fide es una innovación, fíjate lo que te voy a decir, clavijas, es una innovación en cuanto surge en un debate que no era normal, pero se gesta justamente como la línea media, así le llama la línea media del debate de Agustín. Ahí surge, y surge justamente con toda la fuerza que le corresponde. Pero ¿por qué toma tanta fuerza la línea media de Agustín? Y aquí es otra cosa que estos payasos no entienden. ¿Por qué toma tanta fuerza la idea de la justicia imputada extra nos? ¿Por qué toma tanta fuerza en relación con la idea de la justicia infusa que promueve el catolicismo y que adoptó Trento? ¿Por qué? Porque en el siglo XVI, para que no sepa este payasito, en el siglo XVI estamos ya en el humanismo y en la recuperación de las fuentes griegas originales. Y por lo tanto, con el uso de los manuscritos en los idiomas originales, que son el griego, se pudo hacer una recuperación mucho mejor doctrinal que la que habían hecho los padres, que no sabían hablar ni griego ni hebreo y hacían interpretaciones desde la Vulgata, que era en latín. Para nadie es ajeno que Agustín malmasticaba el griego, no lo hablaba. Y la mayoría de ellos no sabían hebreo. Por eso Lutero lo primero que hace es que cuando empieza su traducción de la Biblia, de la Vulgata al alemán, que a ver, eso gente, nada más para que ustedes entiendan, lo que hizo Lutero de traducir de la Vulgata al alemán es una obra que de verdad estaba a otro nivel. Por eso cuando le reclaman por qué traduce en Romanos, justificados pues por la sola fide, cuando le reclaman los papistas, Lutero se burla y dice, pero ustedes son unos burros. ¿Cómo me van a enseñar ustedes acerca de traducciones? Lo que implican las transliteraciones, la etimología de las palabras, la semántica, los campos semánticos. ¿Cómo? Si ustedes nunca tradujeron la Biblia al latín, del latín al alemán, soy yo el que lo hice. Hasta el punto que traducciones posteriores católicas tomaron justamente, se valieron de la traducción de Lutero. Pero a lo que voy es esto. En el siglo XVI entramos de lleno al humanismo y se va a acuñar una frase que ustedes la van a escuchar mucho. Saludos, mi querido Jonathan, te mando un abrazo. Que es ad fontes. ¿Verdad que lo han escuchado? Ad fontes. Ad fontes significa volver a las fuentes. Uno de los pináculos de este movimiento va a ser Erasmo de Rotterdam, que efectivamente con su Testus Receptus y su traducción del Nuevo Testamento va a marcar un punto de inflexión en que, a ver, muchas cosas que está enseñando el catolicismo romano es pura basura. Como el asunto de los sacramentos. ¿Sabían que había listas hasta de 100 sacramentos? Y muchos de estos sacramentos se habían adaptado por simple convencionalismo porque los padres decían cierta cosa. Los padres dijeron muchas marihuaneadas. Esa es la realidad.
Estos tíos quieren apelar a los padres como si fueran un punto catalizador, no para la iglesia. Los padres dijeron tantas hartas estupideces que, como dice Pedro Lombardo, perdón, no se ponían de acuerdo en casi ninguna cosa. De hecho, el término padres de la iglesia lo acuña un luterano. Nada más para que ustedes se den cuenta que la recuperación de los padres, si se puede llamar de alguna forma, la hacen los protestantes. A Trento no le interesaban los padres. ¿Cómo sabemos esto? Que si a Trento le interesaran los padres de la iglesia, Trento no hubiera hecho esa payasada, la Inmaculada Concepción, porque los padres no aceptaban esas tonterías. Los padres no hablaban de una Inmaculada Concepción. Ahora, consenso de los padres respecto a la Asunción de María, ¿dónde? Si hasta el siglo VI, bien entrado el siglo IV y V, por ejemplo, Epifano de Salamina es uno de los primeros que va a empezar con esas payasadas, siglo IV, 400 años después. Gregorio de Tours, siglo VII, va a valerse justamente de un apócrifo, el apócrifo de la dormición, que había sido condenado por Gelasio, uno de sus papas. Y había sido condenado porque se le llamaba que había sido escrito por la pluma de los herejes, condenado junto con otros cientos de libros. Entonces estos payasos lo que quieren intentar hacer es como, miren el gran esplendor de la iglesia medieval. Sí, efectivamente, la iglesia medieval tuvo sus puntos buenos y sus puntos débiles, pero querer retroceder a la iglesia medieval para entender a la iglesia actual es la más grande estupidez que puedes hacer, porque ni siquiera la iglesia católica se desenvuelve así en el mundo. La iglesia católica, para insertarse con pleno derecho en la modernidad y dar respuestas a la modernidad, que hace, convoca el Concilio Vaticano II, y en el Concilio Vaticano II manda totalmente el carajo al Concilio de Trento y el de Florencia, que anteceden al Concilio Vaticano II. Pero bueno, vamos a continuar. Él lo dice en su libro. Justita Dei, pero no lo leíste. Justitia Dei, ¿no? Y entonces, claro, mi pregunta, ya con esto concluyo, sería, a lo largo del libro mencionas la frase, los católicos reformados creemos tal, los católicos reformados creemos esto. Claro, mi duda es, ¿quiénes son los católicos reformados? ¿Cuál es la Iglesia Católica Reformada? ¿Quién forma parte de ella? Ahora, otra cosa, cuando hablas con un católico y empiezan a utilizar el término iglesia, institución, etcétera, yo creo que el debate en sí ya es ese, ¿qué es la iglesia? Porque los protestantes tenían su propia visión de iglesia. Si le pides a un protestante que vaya contigo en la visión que tú tienes de la iglesia, ¿no? Con el papa a la cabeza, lo cual es totalmente erróneo, porque en la iglesia primitiva, primero, no existía esa estupidez de la infalibilidad papal. Segundo, no existía tal cosa como un papado de jurisdicción en el primer siglo y en el segundo siglo en Roma, y eso está bien atestiguado por la mayoría de los eruditos, incluidos católicos, que el papado como tal surgió en el segundo siglo en Roma, y en el primer y segundo, antes del segundo siglo, bien dentro del segundo siglo, era una comunidad colegiada, que tuvo sus pastores, uno de ellos, por supuesto, Clemente, que no fungían con esa idea de papa romano que, estaba sobre los demás. Eso se fue desarrollando sobre la marcha y como una necesidad mucho más pragmática que teológica. ¿Por qué decimos esto? Porque no va a ser hasta bien entrado el siglo IV, con Esteban, otro mamarracho, que se va a empezar a utilizar Mateo 16, 18. Ahora, estos payasos utilizan Mateo 16, 18 como si siempre fue utilizado así. En Mateo 16, 18 se funda la iglesia. Muéstrame un solo padre apostólico que haya utilizado Mateo 16, 18 para fundamentar la idea del papado. No existe. De las 416 citas que tenemos de los padres apostólicos, ni una sola de ellas habla Mateo 16, 18 en los términos que este payaso lo va a utilizar. ¿Qué significa eso? Que efectivamente fueron desarrollando eso sobre la marcha, fueron blindándose, fueron parchando y luego hoy te lo venden como siempre fue así. No, no es cierto. No siempre fue así. La idea de un papado jurisdiccional todavía en el Concilio de Nicea, en el 325, en el Canon Sexto, se demuestra que está totalmente fuera de sí, porque se delimita regional y geográficamente cuál es el poder que tiene cada una de las zonas geográficas. Y no se toma en cuenta al Papa como para dirimir sobre ellas, sino que se dice, bajo las costumbres que hemos adoptado todos y cada uno, este va a tener esta forma y este va a tener esta forma, punto, se acabó. Ahora, ¿por qué Roma tenía mucha más relevancia en el aspecto doctrinal, por decirlo de alguna forma? Claro, porque había heredado el Imperio Occidente. Al haber heredado el Imperio Occidente y cuando cae el Imperio Romano, en la figura del Papa se descansa todo el poder del Imperio Occidente. Por supuesto, aparte de eso, Roma no cambió las sedes suburbicarias que tenía ese viejo imperio, que eran, zonas amplísimas. No por nada, el patriarcado occidente era el más grande de los 5 patriarcados. Tan era el punto, miren, que esta es una cuestión convencional, que en el 325 todavía no surge, por ejemplo, el patriarcado de Jerusalén, no tiene representación. ¿Se dan cuenta? Dice la propia definición de la palabra infalible, dice Eliezer, no se sostiene si al menos un papa errado. Por ejemplo, el Papa Honorio I fue condenado por herejía. Es correcto, mi querido Eliezer. ¿Qué te dicen ellos? Que el Papa determinaba la doctrina, que todos seguían al Papa, que doctrinalmente el Papa era superior, que jurisdiccionalmente mandaba. Eso es falso.
Eso es falso. ¿Cómo lo comprobamos? Ellos dicen que en Mateo 16:8 está la fundación de la iglesia, esa iglesia papista pederasta. Ok. Pero resulta que la primera iglesia fue Jerusalén. ¿Qué van a hacer aquí? Bueno, se van a aventar unas marometas, ¿no? De cirqueros, borrachos, para concluir que no, que Roma es la sede. No, la primera iglesia fue Jerusalén y Jerusalén hoy está en poder de los ortodoxos. La segunda fue Antioquía. Y tenemos sobrada evidencia de que Pedro fue uno de los obispos de Antioquía, junto con Pablo, por supuesto. En Jerusalén ni siquiera era Pedro, era Santiago. Nada de eso vale. Porque recuerden, como dice George Demacopoulos, ellos crearon una apoteosis. Sobre la figura de Pedro el pescador humilde que decía no tengo ni oro ni plata, construyeron un dios que emulaba muchas de las características que tenía el César de Roma. Por eso George Demacopoulos llama a su libro La construcción de Pedro, un Pedro ficticio. Porque pasamos de un personaje que dice no tengo ni oro ni plata a un personaje que tiene a los estados pontificios, a los ejércitos luchando por él y convocando cruzadas y a los príncipes arrollándose ante sus pies. Así que hay de dos. O ese Pedro de las Escrituras representa como principio de unidad, como decía Ambrosio, o como decía incluso el propio Cipriano, representa el principio de unidad para la iglesia, ese Pedro humilde sobre el cual todos los obispos están sentados en su cátedra, o el papa roñoso ese, un cubridor de pederastas, con los estados pontificios que se robó Media Italia, con su propia guardia suiza y su convocación a las cruzadas. Algo no cuadra aquí, gente. Y obviamente, cuando tú vas a la Escritura y te das cuenta de que Jesucristo dijo, entre ustedes no será así. Los potentados del mundo así reinan, entre vosotros no será así. Y tenemos a este mamarracho, a este payaso, reinando como un potentado, no solamente diciendo que él es el supremo sucesor de Jesucristo, sino atribuyéndose y arrogándose características que, a ver, están mucho más en la línea del anticristo, sentándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, diciendo que él es el vicario, título que le corresponde por naturaleza al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo posee las cualidades de la deidad. Sumo pontífice. Hay que ser descarado para llamarse sumo pontífice, cuando el término sumo pontífice era un término pagano que se le había dado al César. Hay que ser descarado para heredar todavía la pompa de la púrpura y la escarlata, que solamente un ciego no lo puede ver. Mateo 16:8 aguanta todo, exacto. Sí, todo lo filtran por ahí. Todo lo filtran por ahí. Entonces, a ver, explíquenos. Según ellos, el Papa es Pedro, ¿verdad? Ok. Cuando uno va e interpreta las Escrituras, uno no necesita tener un magisterio infalible para darse cuenta de que hay una yuxtaposición horrorosa entre lo que Pedro era, lo que Pedro fue en su vida, porque Pedro no tuvo un cambio, ¿no? De una bellota a un elefante. Pedro termina su vida diciendo yo soy un anciano y llamándose uno de los ancianos. Es más, tanta es la humildad de Pedro que Pedro es enviado como mensajero, como legado. En el otro lado tengo al Papa mamarracho enviando legados porque él es el que preside. ¿Y por qué acá Pedro era enviado? Porque esta construcción que hicieron de Pedro no resiste el escrutinio, ni bíblico ni histórico. Por eso Mateo 16:18, que es un invento posterior del siglo IV, no lo vas a encontrar en los padres apostólicos. Uno esperaría, efectivamente, si esto no se fundó en Cesarea de Filipo, donde Jesús le cambió el nombre a Pedro, uno esperaría encontrarlo ya tan pronto en el Pastor de Hermas. Uno esperaría encontrarlo en Papías de Hierápolis. Uno esperaría encontrarlo en Policarpo. Uno esperaría encontrarlo en Hipólito de Roma. Y es más, el más indicado debería ser Hipólito de Roma, de decir, yo tengo esta facultad de ser el Papa porque Mateo 16:18 me la da. No existe. ¿Sabes por qué? Porque viene entre el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y cuarto siglo. Todo el mundo se llamaba Papa. El término Papa lo usaba Cipriano para él mismo. En la carta 76 de Cipriano dice, yo estoy sentado sobre la cátedra de Pedro. El mismo Cipriano que convoca el concilio de Cartago dice, ninguno está sobre nosotros como obispo. ¿Qué quiere decir? Que hay una visión confederada todavía, bien entrado el tercer siglo, que va a ir cambiando con el poder que las propias diócesis le van cediendo a ese viejo mañoso y que les va a terminar pagando mal. ¿Cómo vamos a saber que les va a terminar pagando mal? Lean ustedes la Donatio Constantini. En la Donatio Constantini,
que es un documento falsificado justamente por el secretario del Papa, con el que se robaron media Italia, los descarados, el Donatio Constantini básicamente dice, y que la púrpura y la escarlata estén sobre el lomo de Pedro. Entonces, ni siquiera lo niegan, que esa definición de la gran Babilonia, la gran ramera que tú encuentras en Apocalipsis, de vestida de púrpura y escarlata, que es una correspondencia con el imperio romano, estos tíos lo heredaron. Por eso se visten así como prostitutas de púrpura y de escarlata y traen esos conos de Dagón porque hicieron un sincretismo horrible y te lo quieren vender como esta es la fe de Pedro. A otro perro con ese hueso. ¿Qué fe de Pedro ni qué 8 cuartos? Y entonces cuando uno les pregunta, ok, ¿dónde Pedro hizo todas estas payasas? El desarrollo que se fue dando. Bueno, pero el desarrollo tiene que partir de algún punto. El desarrollo parte de un punto. ¿De dónde partió esta payasada de hacerse con ejércitos? A ver, ¿Pedro tuvo ejército? No. ¿De dónde partió la payasada de hacerse con los estados pontificios y ser un jerarca de tierra, un terrateniente feudal? ¿De dónde partió esa payasada? No partió de Pedro. Entonces no invoquen a Pedro para las cochinadas que han hecho sobre la marcha, diciendo que ustedes tienen la fe de Pedro. No, ustedes tienen la fe del César. Por eso atinadamente se puede decir que la Iglesia católico-romana sufre una metamorfosis que va llevando en decadencia a través de los siglos con el Edicto de Milán, en donde básicamente las personas son hechas cristianas por el bautismo, sin arrepentimiento y regeneración. Esa es la gran realidad. Por aquí anda este señor, ¿no? Siempre viene aquí y le gusta mucho nuestro chat. La otra vez le pusimos una recontrapapeada, ¿no? ¿Quieres subir a demostrarme que Pedro tenía todas las características que tiene tu papa? Te doy la oportunidad. ¿Te gustaría subir y demostrarme que Pedro, el de las Escrituras, tenía las características que tiene hoy al que tú llamas papa y que dices que es sucesor de él? Ahí está el link. No quiero que nadie más suba porque tengo mucho que todavía que analizar de esto. Si ahí está el señor, que suba y se deje de payasear ahí en el chat porque siempre se anda haciendo el cancherito, pero sale corriendo, ¿no? Cuando alguien lo reta. Entonces, miren, pero es que fíjense, el tío descaradamente cita a Alistair McGrath. Dice que Alistair McGrath enseña que la justificación por la sola fide, extra nos y la imputación fue una doctrina innovadora. Ok, miren lo que hace el pastor Bresmer aquí. Pues claro, dentro del concepto católico reformado entra Lutero y Calvino. Pero claro, Lutero y Calvino no creían lo mismo, crearon unas guerras de religión en Europa con... ¿Crearon? A ver. Eso de crearon unas guerras, Eso de crearon unas guerras, me suena como que no está siendo muy honesto, porque la guerra de los 30 años no se libró, sino con los católicos papistas. O te olvidas que Zwinglio murió peleando contra los papistas. O te recuerdo la matanza de San Bartolomé, donde fueron y se despacharon como a 30.000 o 300.000 hugonotes y lo celebraron con una medalla. A ver. Que Lutero y Calvino crearon unas guerras, las guerras religiosas, la guerra de los 30 años que diezmó Europa, se llevó a cabo justamente porque los católicos papistas no querían soltar el poder. ¿Y qué pasó? Que los príncipes se unieron y pelearon contra los papistas, y uno pregunta, ¿por qué los papistas andaban peleando? Ah, es que era un nuevo orden de sociedad y no podía salir de ese orden de sociedad. Pues tanta justificación tenían los protestantes de también tener la libertad de hacer su orden de sociedad. Lo que pasa es que estos tíos te venden la utopía y la panacea de que el orden de sociedad que ellos proponían era el mejor y fuera de ellos no hay nada mejor. Esa es una payasada. Sean honestos. Ahora andan con la nueva de que la Inquisición es una leyenda negra. Otro perro con ese hueso. Vamos a ver. ¿Cuántas muertes tienen que hacerse en el nombre de Dios para que algo sea malo? ¿Cuántas? Una. ¿Hubo más de una muerte en tu Inquisición en el nombre de Dios injusta? Sí, ahí está, se acabó. No hay forma de que se pueda justificar esta payasada. Cometieron muchísimos errores. Entonces, ahora quieren matizarlos y venderte una suerte de hispanismo rancio en el que van matizando, no, es que esto está mal, es otro perro con ese hueso. Eso no va a suceder. La única razón del por qué Roma perdió el poder no fue por Lutero. Lutero era un simple monje como Johann Hus. Es más, Lutero ni siquiera era obispo, que si Lutero hubiera sido obispo se los come vivos. Lutero era un monje agustino, doctor en teología y filosofía, punto. Salido de entre los entresijos de un claustro. Un monje con todas las de la ley. Lutero no tenía la capacidad ni el poder para hacer todo lo que lo inculpan. Imposible. Un monje. La Reforma tuvo una visión, en una primera instancia, teológica. En 1514 y 1515, Lutero ya se había opuesto fervientemente contra la venta de indulgencias porque era un mal que aquejaba a toda Europa. Era un cochinero, era un marranero lo que se estaba haciendo. Roma había utilizado la jerga del purgatorio para enriquecerse. Para nadie es oculto que la cúpula de San Pedro, que hoy ustedes celebran y van y visitan, me da el Vaticano, se fundó sobre la venta de indulgencias
Y como decían los propios campesinos alemanes, oigan, mientras nos quitan la sangre, la carne y los huesos, estos tíos viven como reyes. Lutero no pudo haber ser culpable de eso. ¿Qué pasa? Que la gente se cansa. Las revoluciones no surgen de la nada. Siempre tienen un catalizador. Ahora, ¿qué intentan decirte? Fíjate las mamarrachadas con las que te salen estos payasos, ¿no? Claro, es así, mi querido Gadiel. Fíjate las mamarrachadas que te dicen estos tíos. Te dicen, Lutero fue el culpable de una revolución. No, las revoluciones no surgen de la nada y esas son imprecisiones muy simplistas con las que luego no pueden lidiar. Porque incluso sus propios teólogos, como Teófanes Egidio, te va a decir, el Papa fue el culpable de la Reforma Protestante. León X, específicamente León X fue el culpable. ¿Por qué? Porque León X, en vez de emparentarse con Lutero, lo excomulgó, avivando las llamas de pueblos que estaban en contra de no ser escuchados. Tomen la parte que les corresponde, que incluso el Vaticano II ya toma la parte que les corresponde y dice, sí, somos culpables, gran parte de la culpa de las reformas y las escisiones, como dice el Lumen Gentium 3, de Unitate Reintegratio numeral 3, dice, gran parte es nuestra culpa. ¿Por qué vienen con estas payasadas hoy de que Lutero, que las revoluciones? Y yo te voy a decir, ¿por qué? Porque tienen que crear un chivo expiatorio para vender esa idea utópica de Roma que ya no existe. ¿Hubo protestantes que persiguieron y le sacaron las tripas a los católicos? Sí los hubo. Pero es que de nuestro lado no vas a encontrar esta payasada de que la leyenda negra y que sí hubo mucha muerte, hubo mucha sangre, hubo muchas matanzas. Los que niegan eso ahora son ustedes, payasos. Ustedes son los que andan con que la leyenda negra, que los hemos difamado, y tienes al Papa pidiendo perdón, y tienes a Unitate Reintegratio tomando la culpa que les corresponde, y estos payasos, no, es el chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque han construido una iglesia alterna al Concilio Vaticano II, donde Lutero sigue siendo el chivo expiatorio desde las grandes peroratas de Coqueglius, que lo difamó hasta el cansancio, y que cuando analizamos aquí el libro de Barrabás, donde decía que Lutero se suicidó, está plagado de plagios, plagado de mentiras, plagado de anacronismo, plagado de malas fechas, porque todo fue justamente propaganda polemista. Eso lo reconocen hoy los historiadores modernos que trabajaron con el Concilio Vaticano II y que han tratado de reivindicar la figura de Lutero para bajar las aguas. Ustedes lo que hacen, siguen aumentando las aguas, o sea, siguen aumentando la intensidad con sus payasadas de que Lutero fundó una revolución. Para empezar, Berlín e Inglaterra están totalmente alejadas de sí. No es como que tomas un avión y Lutero tomó un avión y se fue allá con los ingleses y les dijo, vamos a hacer una revuelta. ¿Qué carambas tiene que ver Lutero con Inglaterra? Alemania y Zúrich están totalmente en otro plano. Zúrich y Ginebra están en otro plano. Entonces, quieren reducir todo a una forma muy simplista en el que Lutero es el culpable. ¿Culpable de qué? A ver, ¿cómo unes los puntos de la reforma inglesa y la reforma alemana? Si hasta el propio erudito de Teófanes Egidio te dice, son reformas. Reformas. ¿Qué sucedió? Que la gente estaba harta del papismo, cansada del papismo. Como hoy en los estados-nación, en las democracias occidentales, la gente puede estar harta de los políticos. ¿Y qué pasa? Que se llegan a dar golpes de Estado, que llega a haber, no sé, revoluciones, que llega a haber crisis políticas, que llega a haber atentados. La gente se cansa. Dice, tío, les mete el espalo. Sí, claro, son bien mentirosos, hermano. Son bien mentirosos, mi querido siervo inútil. La gente se cansa y la gente dice basta. Entonces, cuando la reforma sirve como un catalizador que hace una reverberación, pero es que eso ha sucedido siempre en la historia. Siempre ha sucedido eso en la historia. Desde las revoluciones de Bar Kokhba, ¿no? Que la gente se cansa de que le estén poniendo el pie en el cuello, hasta los 300 hasta Aquiles y los 300 de Esparta, de las guerras púnicas, la gente se harta, se cansa. La gente en Europa en el siglo XIV hasta el siglo XV estaba harta del papado, les quitaban el dinero. El papa los diezmaba literalmente, les quitaba tierras, les quitaba dinero, les quitaba diezmos. Y tenía un control supremo sobre la gente. ¿Qué pasó? Que en el siglo XV específicamente se fragua una serie de fenómenos culturales, políticos, religiosos y económicos muy interesantes que uno debe decir, esto nada más fue auspiciado por Dios. No pudo haber sido otra forma. ¿Cómo es que todo converge en un punto específico, casi como el Big Bang, ¿no? Ese estado de entropía, ¿cómo se le llama? O sea, es algo imposible. Tiene que haber sido auspiciado por Dios. ¿Cómo es que todo converge? Política, cultural, tecnológica, espiritualmente. ¿Cómo es que en ese mismo momento surge la imprenta? ¿Cómo es que en ese mismo momento los príncipes dicen ya basta? ¿Cómo es que en ese mismo momento, aunque están desconectados y no hay chat para hablarse, los campesinos, los pueblos están hartos y todos dicen sí, a la roña? ¿Cómo?
Porque la Iglesia Católica fomentó todo eso. Y por eso Teófanes Egidio dice, es verdad, León X tuvo la culpa de la Reforma Protestante. ¿Qué hacen estos? Crean un chivo expiatorio con Lutero y dicen, Lutero formó una guerra donde mataron católicos. Sí, Lutero mandó matar no solamente católicos, Lutero mandó matar también a los campesinos. Porque la forma en que se estaban resolviendo los problemas, por lo menos en ese primer momento, en el siglo XV, siglo XVI, era con la espada. Zwinglio murió en el campo de batalla defendiéndose de los papistas. ¿Sabes qué pasa? Yo te voy a decir qué pasa. Que los católicos están acostumbrados a hablar de cómo Roma salvaba a la sociedad de la herejía, matando y destripando gente. Pero cuando a Roma le pagaron igual, estos son malos, Lutero es malo. Ay, Lutero es el malo, no, Zwinglio es el malo. Lo único que hizo Lutero, Zwinglio, Knox, Calvino, fue hacer exactamente lo mismo lo que Roma venía haciendo con todos esos pobres pueblos. O ya se les olvidó que en el Concilio de Constanza condenaron y quemaron a Jan Hus, que había promovido en Bohemia una de las más grandes reformas, lo quemaron. O ya se les olvidó cuando Savonarola, que criticó a los Borgia, que eran unos terribles pederastas inmorales, cuando los criticó, ya se les olvidó lo que hicieron con Savonarola, lo quemaron en la plaza pública. O ya se les olvidó lo que hicieron con los hugonotes, que los destriparon, que las descripciones históricas de lo que hicieron con los hugonotes es literalmente les sacaban a los niños del vientre, a las mujeres embarazadas y les metían gatos. Eso hacían los católicos. ¿Qué pensabas? ¿Que siempre iban a estar aguantando todos los pueblos esa payasada? Usted, de verdad, es que hay que ser, como decía, como dice la Biblia, juzgad con justo juicio. El protestantismo no es, y para quien quiera venderlo así está errando, ¿no? Cualquier pastor, líder que quiera vender el protestantismo como la panacea va a errar, porque eso no se puede construir ni históricamente ni espiritualmente. Gracias, mi querido Ministerio Internacional Palabra de Vida. El protestantismo no es una panacea. El protestantismo es en una primera instancia un movimiento teológico que en una segunda instancia muta un movimiento de revitalización. Primera instancia, siglo XV, siglo XVI, un movimiento teológico que intenta dar respuestas para legitimar eclesiológicamente su nacimiento, y en una segunda instancia un movimiento de revitalización espiritual con los pietistas, los puritanos, los movimientos de santidad, los anabaptistas, que intentan revitalizar ese primer movimiento. A ver, han pasado 500 años y ya somos casi 1.000 millones. ¿Qué quiere decir? Que la profecía de Gamaliel se cumple con nosotros. Si realmente ustedes hubieran podido parar el protestantismo, ya lo hubieran hecho. Pero no han podido, es más, los estamos superando en crecimiento. Mientras que ustedes siguen desangrándose. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente Dios ha visto con buenos ojos al protestantismo. Este tío habla de los donatistas. ¿Y dónde están los donatistas hoy? Dios no miró con buenos ojos a los donatistas. Este tío habla de los, no sé, de otros grupos ahí, ¿no? Con los que peleó Roma. Por supuesto, porque Roma los mató. De alguna forma, le guste o no, o tiene que reconocer, como lo ha hecho el Concilio Vaticano II, tiene que reconocer el legado de la Reforma Protestante, no solo cultural, sino intelectual y espiritual. Y por eso tienes al Papa Francisco metiendo una imagen de Lutero a la iglesia, para reivindicar que ciertamente el capitalismo en el cual vive tu Papa roñoso hoy fue fundado por las ideas calvinistas. Así que te la bancas, porque cotizar en bolsa y tener el Banco Vaticano no hubiera sido posible sin el protestantismo, porque el protestantismo le dio forma a la vida en la que tú te desenvuelves hoy. España es una democracia, y en esa democracia hay capitalismo, ¿verdad? Bueno, eso se lo debes a Calvino. Si realmente te gusta tanto el catolicismo, deberías estar viviendo en un feudo y que el Papa te estuviera pateando el trasero todos los días. Lo que pasa es que hacen una crítica del protestantismo muy simplista, muy mamarracha, y te dicen el protestantismo fue malo. Ok, bueno, yo espero que mañana usted vaya y se venda esclavo porque, a ver, el 60% de la población romana era esclava. Yo espero que mañana usted rechace totalmente la movilidad social porque la movilidad social viene aparejada con el capitalismo. No lo van a hacer, gente. No lo van a hacer porque todo esto es una payasada. Eso es lo que hacen. Pero aquí viene el punto fuerte. Luego te cita Alistair McGrath y te dice, Alistair McGrath decía que esto era una innovación. No es cierto. Ni siquiera lo leyó, miren. Millones de muertos, y los dos en lo único que estaban de acuerdo es en matar a los anabaptistas. Que por otra parte tú tienes una formación bautista, es decir, tu doctrina sobre el bautismo, por ejemplo, viene de unas personas a las que tanto Lutero como Calvino... Este tío piensa que mascamos del mismo lado que ellos, ¿no? Este tío piensa que nosotros vamos a decir, sí, Lutero no es cierto, Lutero no mandó matar, no es cierto, los calvinistas y los seguidores presbiterianos de Knox no estaban involucrados. Todos estuvieron involucrados en guerras, todos. Eso no es un punto a favor tuyo, eso sería tu quote. Los dos están metidos en el barro hasta las cachas. Es verdad. Los anabaptistas ciertamente son los grandes deferentes de la moral en el siglo XVI y XVII. Porque me dice que Lutero persiguió a los anabaptistas. Papá, ¿tú sabes por qué se quemó a Cervera en Ginebra?
porque la Iglesia Católica lo quería matar. O ya se te olvidó que los católicos también persiguieron a los anabaptistas y los encerraban en bolsas y los ahogaban en los ríos. Ah, eso no lo vas a decir. Dices que Lutero y Calvino. Todos, payaso, todos. Pero si algo quieres aprender, aprende de los anabaptistas, porque ciertamente los anabaptistas fueron el gran referente moral, pacifistas, que no utilizaron a la religión como un método coercitivo, sino que apelaron a la conversión. Y de ahí vienen los grandes movimientos de revitalización que ciertamente le han hecho mucho bien al pueblo evangélico. Por eso los reformadores, al decir, no sé, irónica y proféticamente, iglesia reformada, siempre reformando, se quedaron cortos, porque ciertamente la iglesia tiene que reformarse en el sentido de que teológicamente debemos de estar constantemente analizando nuestras doctrinas a la luz, pero moralmente también hay que reconocer que moralmente Lutero de los anabaptistas de Menon Simons está separadísimo, moralmente. Lutero y Menon Simons los separa un abismo moral. Ahora, si yo quiero hacer una lectura social, yo tengo que entender que sería simplista decir que Lutero era un asesino. No lo era. Estaban tratando de implementar un orden de sociedad como tanto lo hizo el catolicismo en la Edad Media, que era una época encantada. Siglo XVI, siglo XVII, ya con el humanismo y la libertad justamente de conciencia y de pensamiento que se está gestando en los principales pueblos, uno entiende justamente que Menon Simons ya traía mucha ventaja. Pero más allá de eso, es que no todos los anabaptistas fueron buenos. Porque también algunos que eran muy radicales y que era necesario atajar con el poder del Estado. Katana, no sé quién seas, la verdad. Te voy a pedir que pongas una cámara si eres católico y quieres subir, pero no sé, no te conozco, no sé quién seas. Bien, vamos a continuar. Me mandaron perseguir. Entonces, en este sentido es donde no encuentro yo exactamente qué es la Iglesia Católica Reformada o qué es el... Hoy nada más esto, ¿no? Que la Iglesia Católica tenía un capitalismo primitivo antes de la Reforma. Uf, lo que uno viene a enterarse, ¿no? Lo que uno viene a escuchar, lo que uno viene a leer de estos payasos. catolicismo reformado. Bueno, el protestantismo es cierto, es diferente del catolicismo romano. Pero, ¿sabe que el pastor Bresmer siento como que su intención es muy buena? Su intención es muy buena y creo que hemos hecho parte también de esa intención que le está sumando ahí, de tratar de unificar los puntos de los protestantes, de los evangélicos, en un sentido de que nos unen cosas fundamentales y nos dividen cosas secundarias. Eso es verdad. Ahora, creo que a muchos no les complace mucho esta idea de doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias. Yo he intentado reformular eso, ¿no? En el sentido de que ambas, secundarias y fundamentales, son imprescindibles en un sentido local. Porque si tú me preguntas a mí como metodista si para mí la doctrina social es secundaria, yo te digo que no, es parte fundamental de la forma de vida que yo desarrollo justamente con mis hermanos metodistas en mi denominación. Pero si me preguntas en un sentido general si esto es parte fundamental de lo que nos hace hermanos o nos hermana, entonces no, eso es secundario. Entonces hay que hacer la distinción en que cuando hablamos de doctrinas fundamentales en el protestantismo todo el mundo estamos unidos. Podemos tener explicaciones divergentes respecto al bautismo, respecto a la predestinación, respecto a la salvación, respecto al sacramento, sin duda, pero no dejamos de creer ni en el bautismo, ni en la predestinación, ni tampoco dejamos de creer en la Eucaristía, ni en la salvación, nada. Las explicaciones son diferentes, pero es que si tú dices que eso está mal, como católico terminarías aplastándote tú mismo, porque el Concilio Vaticano II lo que dice es justamente que esas divergencias son necesarias para que se desarrolle la doctrina de la Iglesia. Entonces, otra vez, estaríamos hablando de una gran hipocresía en donde eso es válido para ti, pero no es válido para nosotros. Pero irónicamente, es válido para nosotros porque nosotros nacimos en la modernidad, ustedes no. Es más válido para nosotros que para ustedes, porque si fuera así, ustedes, si siguieran realmente la corriente de la Edad Media de que tanto presumen, ustedes no deberían estar hablando de la libertad de conciencia. Ustedes no deberían estar hablando de los individuos. Es más, ¿qué rayos hacen ustedes con un Estado-nación? Como el Vaticano, que es un Estado dentro de otro Estado. Si le apuestan tanto a la Edad Media, están tan enamorados de ella, ¿por qué tienen el Vaticano, que es un Estado-nación que nace en la modernidad? Cuando fueron en 1929 a lamerle las botas a Mussolini y firmar los concordatos de Letrán. Concordatos que tienen con muchos otros países que les dan dinero porque no han soltado la teta de los países que los alimentaron. Entonces, si nosotros tenemos más derecho de interactuar con la modernidad que ustedes. Nosotros nacimos en la modernidad, en el sentido de que la reforma se tuvo que desarrollar en ese etos social. Ustedes, si fueran congruentes con ustedes mismos, tantas flores que le echan a la Edad Media, regrésenseme a los feudos, a la roña. Ah, pero no, tienen Banco Vaticano, cotizan en bolsa, tienen un Estado-nación, hablan de la libertad de conciencia, principios todos que nacen con la modernidad que tanto aborrecen. Hipócritas. Y de la ortodoxia, porque tienen más, digamos, estructura o jerarquía, cosas así que podemos decir, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa. El protestantismo también es un movimiento de renovación, entonces es más difícil referirnos a una institución, porque...
El protestantismo como tal no es un bloque monolítico, nunca lo fue, y quien quiera pretender que el protestantismo es un bloque monolítico yerra. Tampoco es algo de lo que tengamos que avergonzarnos, porque justamente la vitalidad de la iglesia protestante se debe justamente a su diversidad de opiniones, cosa que está bien sentenciada en la iglesia primitiva, donde no existían acuerdos casi en nada. Ahora, que el protestantismo ha renegado los 21 concilios de Roma, por supuesto. A la roña, ¿qué tenemos nosotros que ver con el Papa? Si el desarrollo de la Iglesia Católica lleva inevitablemente al papado y sobre todo a la infalibilidad papal, al infierno con ese hombre, ¿no? Y ya vemos ahora cómo se anda besuqueando con los judíos, con los islámicos, con los hinduistas. No por nada se le llama la gran prostituta, pero es que ni siquiera tengo que llamarla gran prostituta. Se arropó, se arrogó los ropajes de la Roma imperial, el púrpura y la escarlata, se los arropó. Y en la Donatio Constantini, cuando Lorenzo de Valla los desnuda, dice, estos tíos eso es lo que dijeron, que el cetro del César, que las posesiones de César, que la ropa púrpura y escarlata y que los terrenos le pertenecían a Roma. Bueno, entonces, ¿por qué se quejan cuando uno les dice, ustedes exactamente lo que hicieron fue robarse todo el etos religioso de la Roma pagana y mezclarlo en un sincretismo nauseabundo con los elementos del cristianismo? Por eso surge el Edicto de Milán. El Edicto de Milán, donde terminas haciendo cristianos a las personas a la fuerza y quien no es cristiano lo matas. ¿Es? Entonces, sí, hay una gran diferencia entre lo que es el anabaptismo, que termina siendo escrachado por protestantes y católicos romanos, y que demuestra justamente la vitalidad que requiere la iglesia. Pero a ver, que si no hubieran sido los anabaptistas, hubieran sido otros. O no es cierto que, por ejemplo, hubo papas que se opusieron a los movimientos mendicantes que usaban la misma Biblia. No sé si eran los franciscanos, no estoy ahorita con el dato a la mano, si alguien me puede ayudar. Que le recriminaron al Papa. Si tú realmente quieres seguir la Biblia, ¿por qué no vendes todo y por qué no vives en pobreza? El Papa los condenó. Porque la vitalidad de la iglesia siempre ha existido. Lo que pasa es que estos tíos quieren que esa vitalidad exista sometida al Papa, lo cual es imposible, por eso se están muriendo, se están desangrando. No es posible. ¿Pero cómo que no es posible? No, no es posible. Cada institución conformada por seres humanos es falible. Solo la iglesia en su conjunto espiritual es infalible. Yo siempre había dicho que el punto fuerte de la idea de la perseverancia incondicional que se asume en la soteriología del tulip, el punto fuerte para mí, que por ahí andan diciendo que yo creo que las salvaciones 80-20 son hasta cabezones, ¿no? Yo digo que, a ver, si yo tuviera que convencerme de los grandes puntos, ¿no? Sobre todo de la perseverancia incondicional, yo creo que tienen un 80% de fuerza. Hay ciertos puntos en los que yo discrepo, que fue con los que debatí el Paisa, pero para mí, y de hecho se los dije a algunos amigos, ¿no? El punto fuerte de la perseverancia incondicional es que en su conjunto la iglesia no puede apostatar. Entonces sí, tiene que haber una mano que la hace perseverar incondicionalmente, pero esto es una iglesia espiritual. Es decir, no sabemos quién compone esta iglesia, porque aunque visiblemente está localizada en nuestras iglesias locales donde nos congregamos cada domingo, cada jueves, cada martes, al final de cuentas la iglesia invisible, los que son el número de los escogidos, no los conocemos más que Dios. Y aunque nosotros podemos tener la convicción y contarnos entre el número de los escogidos, a nivel general no sabemos quiénes son esos escogidos. Ese es un punto muy fuerte. Esa iglesia no puede apostatar. ¿Sabes qué pasa? Que acá el católico romano toma toda esa fuerza, ¿no? Que estoy yo diciendo aquí doctrinal, y se la pone a Roma, y se la pone al Papa. Y dice el Papa. Y la iglesia católico romana es la que no puede apostatar. Una locura total, porque yo, a ver, cuando yo voy y leo las evidencias en la Biblia, hay evidencias contundentes de advertencias de iglesias que apostataron, iglesias que hoy no existen. El propio Pablo dice, aun si nosotros les anunciamos un evangelio. ¿Por qué Pablo se pone en la lista de los que pueden anunciar un falso evangelio? Porque efectivamente podían, y de hecho apostataron muchas iglesias. Algunas de ellas metieron la doctrina de los nicolaitas que Jesús aborrecía, otras tenían terribles pecados morales y sexuales, otras metieron herejías nefastas. Lo que ha pasado con Roma tiene que ser un asunto espiritual tremendo, y por eso yo estoy convencido de que Roma es la gran prostituta. La única razón por la cual Roma ha subsistido, ¿sí?, con toda esta podredumbre espiritual, moral, teológica, es justamente porque Dios lo permite. No hay otra razón. No hay otra razón. Porque si Jesucristo mismo le escribió a las 7 iglesias del Apocalipsis, que fueron las iglesias que nacieron en la cuenca del Mediterráneo, a las cuales le escribió el apóstol Juan y que tuvo que ver con ellas, y 5 de ellas cayeron, ¿cuál es la idea de que Roma no caiga si Roma ni siquiera figura como tal en esas 7 iglesias? Ahora, yo puedo decir que Roma, cuando Pablo les escribe, es una iglesia preciosa. Forman el cúmulo de los escogidos que venían de la dispersión y que se habían justamente congregado en esa zona, neurálgica por supuesto,
donde había conversos. Ahí tenemos, a ver, casi 20 personas que Pablo saluda en Roma, que se reunían en casas. Más de 16 veces se utiliza el término domo ecclesia, iglesia en casa, en Roma. Esa iglesia tuvo una reverberación muy fuerte como la de Corintio, porque eran zonas metropolitanas, y ciertamente esa iglesia en unos primeros momentos es una iglesia preciosa, es una iglesia hermosa, a los santos que están en Roma. Pablo no va a hablar en esos términos, es una iglesia putrefacta. Esta iglesia se fue corrompiendo. La pregunta es, ¿por qué esta iglesia sigue vigente a pesar de toda esta corrupción moral, teológica y espiritual que nosotros vemos? La única respuesta que yo tengo es porque Dios quiere que así sea. Y la única razón es para que esta iglesia funja como la gran prostituta que va a unificar a todas las meretrices, a toda la realea teológica, las unifique en su seno. ¿Lo estamos viendo? Sí, lo estamos viendo. Concilio Vaticano II hace que se revuelquen ahora con los islámicos, ahora hay islámicos salvos sin Cristo, con los hinduistas, budistas y maometanos, diciendo que tienen el mismo Dios. Yo lo único que puedo entender es, hay un propósito de que esta iglesia funja como un vaso de deshonra, que es lo que está haciendo. Ahora, que esta iglesia tiene un poder hechizante, sí lo tiene. Sí lo tiene. Empiecen a coquetear con ella. Hay un poder diabólico, hay un poder hechizante en ella. Hay un poder asqueroso en ella, sincretista, vulgar, vil, oscuro. Y eso te lo van a decir las personas que salimos de Roma. ¿Cómo es posible? Uno dice, ¿cómo es posible? Uno entiende, por supuesto, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no resplandezca la luz del Evangelio. Pero uno dice, ¿cómo es posible que yo andaba besando yesos putrefactos con peluca, totalmente embotado en mis pensamientos, cuando la verdad estaba ahí, en las Escrituras? ¿Cómo es posible que Roma es una hechicera? El brebaje de Roma te consume. ¿Cómo es posible que Roma tenga esa capacidad, ese poder de envenenar a los islámicos? ¿Cómo es posible que en la oficina papal terminen los grandes abortistas y pederastas siendo recibidos por el representante que es sucesor de Pedro? Hay una hechicería ahí. Hay una oscuridad en Roma que se presenta, como dice la Biblia, con vestimentas que atraen. Cuando la pones al lado de las iglesias, de los changarritos, cuando la pones al lado de los anabaptistas, por supuesto que resalta toda la pompa, el incienso, las campanas, las catedrales. Es parte de su brebaje. Por otro lado, ves a estos tíos perseguidos, atacados, calumniados, y entiendes lo que Pablo decía. Para el hombre la reputación es muy importante. Por eso Pablo dice a Timoteo, no te avergüences de mis cadenas. Porque mucha gente legítimamente puede decir, si esta persona es un siervo de Dios, ¿por qué está encadenado? ¿Por qué Dios no lo libra? ¿Por qué Dios no lo salva? ¿Por qué Dios no lo ayuda? Que era gran parte de lo que vas a escuchar en los Salmos de David y también cuando lo que dicen a Job, ¿dónde está el Dios que te salva, el Dios que te ayuda? Efectivamente, hay un hechizo ahí embriagante, putrefacto, que te hace entrar en un sopor en Roma. Roma tiene todo este conjuro, ¿no?, de que ha mimetizado en su seno elementos preciosos que el cristianismo mantuvo y los hizo un sincretismo y los hizo un chile con queso con toda la basura del paganismo y sigue avanzándose. Se va creando una bola destructiva que yo creo que Dios la está preparando para el día final. No hay otra forma, gente. No hay otra forma, porque cuando yo veo a Pedro y veo a este payaso, ¿no?, que según el sucesor de Pedro, digo, esto es una payasada. A ver, ninguna persona con dos dedos de frente va a creer que lo que habla de la Biblia de Pedro representa este payaso. Entonces, sí, hay una degradación que por alguna extraña razón y que yo creo que tiene que ver con los planes de Dios, Dios no ha permitido que esta prostituta caiga todavía. Tiene que ser utilizada esta prostituta, porque en una casa grande hay vasos de madera, hay vasos de oro y de plata, y unos son para usos deshonrosos y unos para usos honrosos. Y Roma, la prostituta, tiene que ser utilizada, como lo estamos viendo, para el uso deshonroso, para prostituirse con los líderes y políticos del mundo, para revolcarse con las religiones del mundo, para perseguir a los santos, como lo ha hecho, para tratar de confundir y para verter su veneno sobre las sociedades, ¿no? Que a nivel de institución es cierto que no tenemos unidad. Pero volviendo a algunas cosas que has dicho, ¿tú has leído el libro de Alistair McGrath de Justitia Dei? No. Entonces, gran parte de su argumentación se basa en una cita del libro de Alistair McGrath que no ha leído. Y por supuesto no entiende, y por supuesto lo sacó de contexto y lo empuja como si fuera algo que realmente lo apoya, cuando es totalmente en contra. Alistair McGrath habla de la Inmaculada Concepción en ese libro. Alistair McGrath dice en ese libro, en las páginas finales, que Roma no concluyó los debates sobre la justificación, por eso se tuvieron que reanudar en los 90s.
Ese libro dice justamente que Roma no tuvo la capacidad de responder a la reforma protestante. Y miren, que si no hubiera sido por los jesuitas, Roma desde el siglo XVI estaría muerta. Fueron los jesuitas los que le apostaron al papado, darle más poder al papa para poder combatir a los protestantes, porque había muchos sacerdotes que congeniaban con el protestantismo, como los hay hasta el día de hoy, pero que no pueden salir de Roma porque Roma los alimenta. Y esa es otra cosa también, y se los puedo decir de primera mano, porque cuando yo platiqué con el cura que también dejó, que estuvo aquí en mi canal, que también dejó el catolicismo, el cura Miguel dice, cuando yo dejé Roma, cuando yo dejé el papado, primero fueron a buscarme para golpearme. Y segundo, me anularon mis estudios. ¿Qué pasa? Que estos tíos tienen que sopesar entre sus familias, sus vidas, que es también lo que decía Salvador Freixedo, ¿no? Decía, yo no entiendo cómo Hans Kuhn ha inamitado la base de lo que es el papado, que le ha sentido orientación a Roma y sigue muy contento dentro de Roma. Ah, por supuesto, porque, a ver, hay intereses ahí. En mi libro, Huyendo de Dios, yo hablo por lo menos de 3 bloques. El bloque familiar siempre va a ser muy importante, el bloque del bloque de los amigos y el bloque de contingencia de la propia iglesia. Estas cosas están configuradas en nuestra psique para librarnos de la tensión cognitiva de dar pasos en falso. Cuando estas cosas se dinamitan e implotan es cuando ves un cambio. Pero siempre, por ejemplo, el católico que está saliendo del catolicismo va a saber que el amigo lo va a detener. La familia, que es muy católica, lo va a detener. O la propia comunidad de creyentes que le dan ciertos beneficios, lo va a detener. Cuando vemos una conversión del catolicismo al protestantismo es una conversión genuina. ¿Por qué? Porque rompes con muchas cosas. Rompes con muchas cosas que efectivamente, como todas las conversiones, son cosas que duelen. Cuando mi madre se convirtió al cristianismo, yo, por ejemplo, le hablaba porque ella era idólatra de la Virgen esa, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Lobos. Yo entendía que la Virgen de Guadalupe para ella, que es un ídolo aberrante aquí en México, asqueroso, la Virgen de Guadalupe no solamente era un ídolo, era parte de su vida. Había pedazos de sangre ahí, pedazos de recuerdos, pedazos de vida, que cuando se le tocaba era trascendental. Es decir, ese muñeco roñoso lo que hacía era un sentido de orientación. Si tú le quitas ese sentido, lo dejas en una suerte de nihilismo teológico, en donde, ¿y qué va a entrar aquí? ¿Qué es lo que va a meter aquí? ¿Ves? Y luego si me quitas a la Virgen, ¿no? Que es la que yo le he orado toda la vida, ¿qué voy a hacer? Y te vas a encontrar también que la mayoría de los católicos no saben orar. No saben orar. Ellos los vas a ver haciendo rosarios, que son repeticiones huecas, sin introspección, porque es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Una oración espontánea es raro que salga de sus labios. Te lo dice alguien que fue 10 años católico y va a ser compartido por el testimonio de millones de personas que han salido del catolicismo. Entonces tú les quitas a esa mona roñosa, y les quitas lo poco espiritual que se desenvuelve en torno a esa mona roñosa que es el rosario. ¿Qué les queda? Por eso, cuando nosotros hablamos de catolicismo, entendemos que ellos están atravesados cultural, social y espiritualmente por esa ramera. Y por eso solamente el poder del Espíritu Santo puede sacarlos de ahí. Solamente el poder del Espíritu Santo puede liberarlos de ahí. Solamente el poder del Espíritu Santo puede quebrar esas cadenas. Solamente el poder del Espíritu Santo puede romper esas ataduras. Como dice la Biblia, yo he venido a libertar a los cautivos. ¿Quién sacó a Edgar Pacheco del catolicismo cuando Edgar Pacheco literalmente estaba sirviendo a tiempo completo en la Iglesia Católica? En las asambleas, en las oraciones, en los rosarios con los seminaristas. ¿Qué pasó? Que Edgar Pacheco estaba deseoso y hambriento de Dios y fue justamente en un rosario porque no había otra forma. Ahí mismo Dios me agarró los pelos y me dijo, basta ya, ¿quieres conocerme? Ven acá. Yo creo que es el testimonio de muchos católicos. Cuando yo escucho que estos payasos salen del catolicismo y se hacen protestantes y luego vienen con toda esta verborrea barata, ¿cómo compiten ellos con la experiencia? Lo he dicho en otras ocasiones, no hay forma que compitan con la experiencia. Y luego vienen con estos disparates de no leen los libros y los empujan como si fueran verdad. ¿No? Una tontería. Andrés, San Cipriano de Cartago, en el libro, que de eso también hice otro vídeo, de Unitate Ecclesiam Católica, él dice que no se puede estar en la iglesia si no se está sometido a Pedro. Sí, pero el mismo Cipriano también dice en la carta 76 que él está sobre la cátedra de Pedro. Es más, Cipriano fue llamado papa antes que el papa de Roma. Y nada más te quiero recordar que cuando se dio la guerra entre Cornelio y Novaciano, a quien consultaron fue a Cipriano, porque quien gozaba de mucha más predilección en la época primitiva era Cipriano, no el papa en Roma. Díselos. Y sí, Cipriano pensaba que Pedro era el principio de unidad, una cosa que va a emular también Ambrosio. Como principio de unidad, a ver, hay que entender, principio de unidad es una forma metafórica de hablar de que el primado de Pedro servía para unificar a la iglesia.
Principio de unidad no tiene nada que ver con la jurisdicción papal. Principio de unidad no tiene nada que ver con la infalibilidad del Papa. Principio de unidad no tiene nada que ver con ese mamarracho y sus ejércitos. Principio de unidad no tiene nada que ver con los estados pontificios. Principio de unidad no tiene nada que ver con el Banco Vaticano. Principio de unidad no tiene nada que ver con las cruzadas. Principio de unidad es una forma confederada. A ver, todos nosotros, mira, todos nosotros, los que vivimos en las democracias y sobre todo en países federalistas, aplicamos ese principio de unidad. Es decir, los estados que componen nuestros países son soberanos en cuanto y tanto se mantengan aliados o unificados bajo un principio de unidad que dispensa justamente el poder que descansa en el Estado federal. Pastor, cuando hablamos de doctrina, no sé qué rayos dice ahí Daniel. Entonces estos tíos dicen, Cipriano creía que Pedro era un principio de unidad. Sin duda, Cipriano era el papa de Cartago y a él lo consultaban. Es más, Cornelio, que terminó siendo el papa de Roma, fue a rogarle a Cipriano que lo ayudara para ser papa. Ahí nada más demuestra justamente quién era el mero papas fritas en ese entonces. Ahora, Cipriano tiene una deferencia como la que tuvieron los ortodoxos, que Roma pagó mal. Porque ciertamente Roma, vuelvo y repito, era la sede más grande. No había razón por la cual no se pudiera tener una deferencia a Roma. Es que eso lo vives día a día en cualquier sentido, ¿no? Hay gente que le tiene deferencia a mi canal porque mi canal tiene un poco más de gente. Y se siente contento. Yo no les voy a pagar mal poniéndoles la bota encima. Eso es normal, es una deferencia. Tú entiendes deferencia por poder político. Una sarta de tonterías. Yo te recuerdo que papa fueron llamados todos. Y fue papa antes Cipriano que los propios papas de Roma. Y que era más querido Cipriano que el propio Cornelio. Que fue Cornelio a buscar a Cipriano para que Cipriano los ayudara a ser papa en su gresca con Ovaciano. Y que Cipriano en su carta 76 dice que él está sentado sobre la cátedra de Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Que esa cátedra de Pedro, o excátedra como le llaman ustedes hoy, esa excátedra sobre la cual Pedro dirime la doctrina, no era exclusiva del Papa de Roma. Cipriano dice, todos los obispos estamos sentados sobre esa misma cátedra. Que sin Pedro no hay iglesia. O sea, él lo dice. Que sin Pedro no hay iglesia. O sea, la cabeza, el principio fundamental de la iglesia es Pedro. Contradice totalmente la eclesiología de Efesios capítulo 2 y Efesios capítulo 4. La iglesia está fundamentada sobre los apóstoles, no sobre Pedro. Apóstoles. Y 1 Corintios dice, y en la iglesia Dios puso primero a los apóstoles. Los apóstoles son el principio visible de la iglesia. Y por eso tú tienes, por ejemplo, cuando se dio la gran guerra, ¿no? Entre cuándo celebrar la Pascua, unos se someten a Pedro, otros se someten a Juan y no logran. Es más, tienen 2000 años sin poder solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque el principio visible son los apóstoles, no Pedro. Y Efesios capítulo 2 dice, edificados sobre la doctrina de los apóstoles. Apóstoles. Y Pablo cuando va a Jerusalén, él dice, y estaban las tres columnas que eran Santiago, Pedro y Juan, que eran consideradas columnas de la iglesia. Y la consideración es otra vez un acto de deferencia. Porque si ahí hablamos, por ejemplo, de que no es un acto de deferencia, entonces tienes a Santiago como primero. Y ustedes dicen que Pedro siempre es nombrado primero en todas las actas. Pues ahí no. Ahí Pablo dice que el primero es Santiago. Y si le preguntas a Juan en el capítulo 1, el primero es Andrés. Y por eso Ambrosio dice que el principio de los principios es Andrés. Porque esta forma metafórica e hiperbólica de hablar de los pueblos de Medio Oriente no tiene nada que ver con jurisdicción ni tampoco con política. Para Ambrosio, Andrés es el principio de los principios. Para Juan, el primero es Andrés. Para Pablo, el primero es Santiago. Este payaso dice que Pablo fue a consultar a Pedro para aprender de Pedro, mientras Pablo dice, yo no aprendí el evangelio ni de hombre ni por hombre, sino por el Señor Jesucristo. Vean nada más las contradicciones en las que entra. Los católicos dicen que Pablo subió a aprender el evangelio de la mano de Pedro. No, lo que Pablo hizo fue subir a ver a los que tenían cierta reputación. Y eso ya te dice mucho. Porque en la iglesia primitiva a Pablo se le consideraba el león. Y Pablo lo dice, porque yo he trabajado más que todos estos. Efectivamente, Pablo fue el que fundó, como muchos dicen socialmente, el cristianismo. El Nuevo Testamento que tú lees lo escribió Pablo, no Pedro. Él dice que Pedro en una primera instancia fue el apóstol de los gentiles. Sí, en una primera instancia, porque estamos hablando eclesiológicamente, la iglesia todavía no se conformaba, no había acuerdos. Una vez que se dan la mano en señal de compañerismo, Pablo dice, yo voy a los gentiles porque fue mi llamado, y tú vas a los judíos, que fue tu llamado. Entonces, ¿por qué tenemos a Pedro predicando a los gentiles? Porque todavía no surge Pablo en la escena. Dicen que Pablo fue y aprendió de Pedro. ¿Qué rayos aprendió? Si Pablo dice, mi evangelio no es de hombre, ni por hombre, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ahora eso te habla mucho también de la humildad de Pablo, que fue a legitimarse con aquellos que tenían reputación. Pero Pablo dice, los que fueron antes, a mí no me interesa, pues Dios no hace acepción de personas. Si Dios no hace acepción de personas, ¿cómo es que Pedro es mayor que Pablo? Ridículo.
Y si a alguien le deberías justamente el Evangelio es a Pablo, que es el apóstol de los gentiles, no a Pedro. Él dice, todos somos los sucesores de Pedro. Exactamente, eso es lo que dice Cipriano. Todos somos sucesores de Pedro. Y vas a encontrar tú que, a ver, de todas las discusiones que se dan respecto a quién es la roca, los padres de la iglesia optaron por decir que es la confesión. Por eso Cipriano, siguiendo ese principio, es decir, todos estamos bajo ese principio de la confesión de Pedro. Eso no es ningún problema. Nosotros mismos estamos fundados sobre esa declaración de Pedro en Mateo 16:18 de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos nosotros. Estos tíos piensan que nosotros demeritamos a Pedro. No, demeritamos al Papa roñoso, que ustedes dicen que se funda sobre Pedro. Porque los obispos son sucesores de los apóstoles. En este sentido sí, pero él habla de Pedro como por encima de los demás. Y esa es otra payasada porque la palabra episcopo, presbítero, anciano se usó de forma indistinta en el primer y segundo siglo. ¿Dónde estaban los camarlengos, los cardenales y todas esas faramayas que ustedes fueron inventando? Por supuesto, no existían. Tampoco el asunto del arzobispo y todas esas vainas se las fueron inventando sobre la marcha de una forma pragmática para salir al quite de las necesidades que tenía la propia iglesia. Pero es que, los 5 patriarcados surgen también así, como una necesidad pragmática y social de estructurar la iglesia. Dice, se puede decir, humanamente hablando, que Pedro nunca entendió que el evangelio era para todos y por eso levantó a Pablo para los gentiles. A ver, seamos muy honestos en esto. Cuando tú lees las cartas de Pedro, están escritas en un griego muy sublime, casi emulando el griego de Hebreos. Uno se pregunta por qué si Pedro era un hombre del vulgo y sin letras. A diferencia de Pablo, que sabía varios idiomas y que había estudiado a los pies de Gamaliel, y que efectivamente era un fariseo, tenía credenciales y estaba relacionado con el Sanedrín. No era un cualquier pelagatos. Pablo era un hombre muy educado y muy fino. Entonces cuando tú lees las cartas de Pedro, dices, ¿y esto cómo sucedió? Y ahí vas a darte cuenta que quien las escribió fue Silvano, quien las redactó fue Silvano. Y ahí te vas dando cuenta por qué justamente todavía después de la muerte de Jesucristo y su resurrección todavía está batallando con Pedro. Está batallando con él en Jope, cuando le dice mata y come, y este tío se revela por seguir manteniendo los distintivos del judaísmo. No, nada impuro ha entrado en mi boca. Vas a ver que sigue batallando en Antioquía, cuando Pablo lo cachetea y le dice, estás volviendo a judaizar a la iglesia, estás enseñando, eres de condenar por lo que estás enseñando. Y en la tradición de la iglesia, en las actas Petri, que ellos utilizan para decir que Pedro fue condenado de cabeza, también dice que Pedro se rebeló y salió huyendo, y ahí está la tradición de la vía Apia, donde Jesús se le encontró y le dijo, ¿dónde vas, perro? O sea, literalmente estás huyendo cuando debes estar cuidando a la iglesia. Y regresa y dice, crucifíqueme de cabeza porque no soy digno de ser crucificado con mi Señor. O sea, tú lo vas a ver a Pedro batallando constantemente, una y otra vez. Entonces, utilizando el principio de parsimonia, ¿no? Que es el principio de la respuesta más factible, utilizando tantos ad hocs, es que efectivamente Pablo es el verdadero apóstol de la iglesia. Si alguien debería ser papa de la iglesia, ese es Pablo. Y ahora tú entiendes, por ejemplo, que Pablo, cuando le escribe a los romanos, que es la iglesia donde dice que este señor que él pertenece, cuando Pablo le escribe a los romanos, él escribe a una comunidad que está dispersa en Roma, no tiene un papa. Este tío dice que el papado surgió con Pedro en Cesarea de Filipo. Bueno, en Cesarea de Filipo fue cerca del año 32. Cuando Pablo le escribe a los romanos, estamos hablando del cerca del año 57. Según el Liber Pontificalis, Pedro llegó en el año 46 y duró 25 años. Ya había un papa. ¿Por qué Pablo no le escribe al papa de Roma? Porque no había ningún papa, porque es una payasada, porque es una construcción. Ahora, papa era una palabra genérica de cariño para referirse a las personas que lideraban a la iglesia. Sí, es verdad. Estaba el papa, es más, todavía existe el papa copto, se le decía papa Cipriano, se le decía papa al de Roma, pero nunca se utilizó esa palabra como lo utiliza hoy Roma. Eso se fue construyendo. Lo dice en el libro abiertamente, lo puede leer quien quiera. Lo puede leer quien quiera. Y luego evidentemente, que Clemente Romano no escribió a los corintios diciendo yo soy el Papa. Porque... bueno, pues otro argumento más que echas a la tierra, porque una de las cosas que siempre dicen es que Clemente de Roma escribió como Papa a la iglesia de Corinto. Lo que uno se sorprende es, bueno, si el hecho de que Clemente haya escrito a la iglesia de Corinto lo legitima como Papa, entonces ¿qué pasa con la carta de Justino a la iglesia de Roma? ¿Lo legitima como Papa también? De hecho sería todo lo contrario. Si alguien tenía el poder y el derecho de escribir a Roma era Justino, porque Justino efectivamente era sucesor de Pedro porque venía de Antioquía. Ignacio. Si alguien tenía el poder para reprender a Roma era Ignacio, porque era sucesor de Pedro legítimo del obispo de Antioquía. Clemente, si no escribe como papa porque es anacrónico, entonces ¿por qué lo han vendido como papa de Roma? Que estaba corrigiendo los actos de Corinto. Por supuesto que no. Apolos también se vio en la necesidad de corregir cosas. De hecho, Pablo lo encomienda y dice, bueno, escuchen a Apolos porque lo voy a mandar. Timoteo. Estas cosas eran parte de la diferencia que se dio en los primeros siglos y se dan en un sentido más pragmático. De eso de que Clemente era el papa y ahora no es el papa. Bueno, la realidad es que nunca fue papa Clemente. Escribe dirigido por una comitiva
colegiada, confederada de presbíteros que fungían en Roma, de los cuales sí empieza ya a sobresalir uno de entre la masa, porque de forma pragmática se necesita para esa gran cantidad de gente que haya un punto de unión. Pero nunca fue el obispo el punto de unión, por lo menos no nació así la iglesia. Eso se fue configurando de forma pragmática, por la necesidad, como los patriarcados de la pentarquía surgieron por necesidad. Por eso en el concilio de Nicea, en 325, no se reconoce a Jerusalén, a pesar de que ahí estuvo la primera iglesia. ¿Por qué? Porque no es, estratégicamente no es todavía una zona pujante. Y se le va a dar, por ejemplo, reconocimiento a Alejandría. ¿Ven? Porque eso es anacrónico. Utilizar el Papa únicamente, o sea, para el sumo pontífice, es una cosa bastante moderna. Papa era una palabra bastante común para la mayoría de obispos y no se utiliza exclusivamente para el romano pontífice hasta mucho después. El pan y el vino de la Eucaristía eran solo pan y vino antes de la santa invocación de la adorable Trinidad. Pero después de la invocación, el pan se hace, ginetai, cuerpo, y el vino, sangre de Cristo. Es decir, él apela a ese cambio. Creo que aquí está citando a Cirilo, si no estoy mal, Cirilo de Jerusalén. Fíjense que aquí cometen otro error los católicos, porque cuando ellos ven, por ejemplo, estas descripciones de la cena del Señor en los padres de la iglesia, ellos van a asumir que esto es transubstanciación. No, transubstanciación es una explicación aristotélica de la Edad Media que intenta decirnos cómo se nos comunica justamente el cuerpo y la sangre. Cuerpo y sangre no son palabras que nosotros repudiemos. De hecho, cuando tú lees la Confesión Belga, que es uno de los 3 principios de unidad de los reformados continentales y uno de los 3 principios de unidad de los que se consideran reformados, ¿no?, herederos de la Reforma, tú vas a leer en la Confesión Belga que efectivamente dice: nosotros participamos del cuerpo y de la sangre de Jesús. O sea, es un desconocimiento terrible respecto a cómo el protestantismo ve estas cosas, y él piensa que nosotros negamos esos términos. No, nosotros participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y la cuestión es cómo participamos. Entonces, cuando tú lees en los padres de la iglesia que ellos hablan del cuerpo y la sangre de Cristo, no hay ningún problema, porque los protestantes podemos utilizar esa fraseología sin ningún problema. Eso es lo que en teología se llama realismo. Los padres eran realistas. Creían que efectivamente había una comunicación en el pan y el vino que nos dispensaba cierto medio de gracia. Por eso se considera un sacramento. Entonces este tío dice que no, que nosotros no creemos eso. Ahí lo va a agarrar otra vez el pastor Bresmer y lo va a masticar, miren. No, ¿Vale? eso estás leyendo transustanciación en sus palabras. Él no está diciendo eso. Pero que transustanciación es solo un nombre. No. Transustanciación no es solo un nombre. Si fuera solo un nombre, transustanciación no llevaría a la conclusión lógica de terminar adorando esa galleta. Si transustanciación fuera solo un nombre, no lo sacarían en procesión. La conclusión derivada justamente del dogma de la transustanciación es justamente que el pan deja de ser pan, el cuerpo deja de ser, el vino deja de ser vino y se convierte en sangre, alma, cuerpo y divinidad de Jesús. Entonces, no solamente es un nombre, es una explicación que tiene consecuencias, que llevadas a sus tramos finales, termina haciendo lo que ustedes hacen. Lamiendo el piso si se cae una gota, reteniéndole la copa al pueblo, elaborando doctrinas falsas, innovando con el asunto de la concomitancia. Todo eso viene derivado de la transubstanciación. ¿Por qué? Porque viene esa explicación de los accidentes y de la sustancia y concluyes justamente yendo en contra totalmente del Concilio de Calcedonia, que ustedes dicen también representar, de que Jesucristo está localizado ahora en el pan, que deja de ser pan y se convierte en su cuerpo, alma y divinidad. Uno no sabe cómo decir que, a ver, si efectivamente esto es así como ustedes lo dicen, ¿cómo es que Cristo entonces está en el cielo y está acá mientras ustedes se lo tragan, no? Gracias, mi querido Alonso. Dice: salud, mi estimado, Dios te bendiga. Gracias, mi querido Alonso. Te mando un abrazo. Espero que estén disfrutando este live, mi gente. Hoy sí estamos teológicos. Recuerden ustedes que Jesucristo tiene un cuerpo localizado. Un cuerpo resucitado, sí, pero localizado. La comunión que nosotros tenemos con Cristo es por medio del Espíritu Santo. Por eso, aunque nosotros podamos ser realistas, lo hacemos por vía neumatológica, que es mucho más congruente con las Escrituras. ¿En qué sentido? En que efectivamente nosotros participamos del cuerpo y la sangre, pero por medio del Espíritu Santo, que hace eso factible. Y ahora, decir que ese pan ya no es pan, sino que es el cuerpo, y que ese vino ya no es vino, sino que es la sangre, es la explicación que da justamente Roma con la transubstanciación. Pero ni los ortodoxos van a seguirlos en esa payasada. Porque los ortodoxos no son escolásticos. Y ese desarrollo se da en la escolástica medieval de Occidente. Entonces, querer meter a los ortodoxos ahí también es ser impreciso y mentiroso.
Pregúntale tú a los luteranos si están así que efectivamente ellos creen que participan del cuerpo y la sangre de Cristo. Pregúntale tú a los metodistas si están así que participan del cuerpo y la sangre de Cristo. Pregúntale tú a los reformados si están así que participan. Porque el problema no es la fraseología. El problema es cómo explicas la comunicación del cuerpo y la sangre de Cristo. Algunos están a decir, bueno, yo participo del cuerpo y la sangre de Cristo de forma simbólica. Sí, porque hubo padres que hablaron en términos simbólicos. Agustín fue uno de ellos, caramba. Si la prescripción es inmoral, entonces es simbólica, no literal. Respecto a esto, dice Agustín, aquí dice comer el cuerpo y la sangre. Esto no puede ser literal porque hablaría de un crimen, por lo tanto es simbólico. Si efectivamente nosotros decimos participar del cuerpo y la sangre de Cristo, entonces nosotros no tenemos ningún problema con Roma. El problema con estos tíos es que te venden todas estas payasadas como si fueran la explicación última. Debátanlo. Prueba eso que está diciendo. Ahí lo agarró Bresmer, lo masticó y lo tiró, ¿no? Diciéndole, estás leyendo con los ojos medievales el texto de Cirilo. ¿En qué sentido? De que cuando ves términos realistas en los padres de la iglesia, tú concluyes que eso es transustanciación. No, transustanciación fue desarrollada en el siglo XII, siglo XIII. ¿Y saben por qué se desarrolló todo eso? Porque hubo un debate muy intenso en el siglo XI con Rastramus y Pascasius, que fueron dos monjes católicos, e irónicamente, mi clavijas, para que no lo sepas, irónicamente los dos, tanto Rastramus como Pascasius, apelaban a los padres de la iglesia para sus posturas. Uno muy realista, uno más simbólica. El debate ha estado siempre. Ahora, que tu iglesia haya querido sentenciar esto con el dogma, con el tomismo, ¿no? De la transustanciación, ese es cuento de ustedes, pero no metas a los demás ahí diciendo que los ortodoxos comparten con usted esta payasada, porque los ortodoxos no son escolásticos. Los ortodoxos no han hecho un desarrollo teológico para darle una explicación. Para eso es un misterio. De hecho, si tú hablas con los luteranos a los cuales vas a apelar ahí, los luteranos le llaman unión sacramental. Algunos le llaman consubstanciación, porque participan del cuerpo y la sangre. Yo como metodista soy realista, de línea calvinista, de línea reformada. En el metodismo se permiten las tres formas. Realista, simbólica y memorial. Porque las tres las encuentras en la iglesia primitiva. Ahora, tú puedes presumir que tu iglesia ya sentenció esa vaina como la oficial. Eso es vara tuya. Así como puedes presumir, por ejemplo, que tu iglesia ya sentenció el canon en Trento. Eso es vara tuya. Los ortodoxos te van a decir, a mí no me importa. Yo tengo mi libro de Enoch, mi libro de jubileos, vete a la roña, ¿no? O sea, lo que tú haga tu iglesia ya no es vinculante para el mundo. Eso es lo que tú tienes que entender. Lo que tu iglesia haga no es vinculante. Tú dices, no, sí, porque Pedro, pruébalo. Pruébalo en un debate. Lo único que importa es qué es lo que ocurre. Lo que Claro, ocurre es que las estrellas eucarísticas se convierten. Pero tú estás leyendo esta cita y tú estás diciendo, mira, Cipriano está diciendo el pan a nivel sustancial. Exacto, Bernal. Es así justamente como lo estás planteando. Es decir, esta visión va en contra totalmente del Concilio de Calcedonia. Es irreverente al Concilio de Calcedonia. Y va más allá, porque son tan ridículos, mi querido Bernal, que, a ver, se han embotado en su propio razonamiento de que si el vino ya no es vino, sino es sangre, pues entonces tirar una partícula de vino al piso es blasfemia. Gracias, mi querido David, te mando un abrazo, gracias por esa aportación, qué bueno que te está gustando el live. Entonces, llevando a la conclusión lógica, si el vino ya no es vino y una partícula puede caer de vino al piso, eso es sacrilegio, quitémosle la copa. Bueno, ¿y por qué no le quitas también el pan? Porque ciertamente en el siglo XII nadie iba a saber, por ejemplo, esas partículas no subatómicas que se caen cuando rompe la hostia al sacerdote, o cuando se le das en la manita a los feligreses, que es lo que yo le reclamé a Byron. Ya no funciona esa payasada, porque ciertamente partículas van a caer siempre. ¿Por qué no le retiras el pan a la gente también? Si la iglesia tiene el poder para retirar el vino, ¿por qué no le retira también el pan? Si el pretexto es que el sacrificio el vino puede ser blasfemado al caer al piso, también las partículas caen al piso del pan. Quítales el pan. Ah, no, porque ya no les funciona. Ya no es pan, el vino a nivel sustancial ya no es vino, a nivel accental es pan, a nivel accental es vino, y yo estoy diciendo que Cipriano ni tenía en mente esas categorías. Claro que no, los padres de la iglesia no tenían esas categorías aristotélicas que desarrolló Tomás de Aquino, eso es escolástica. Este tío quiere ver en los padres de la iglesia el desarrollo escolástico de Tomás de Aquino. Ahora, que la iglesia ha bebido de Aquino, eso nadie lo duda, ¿no? La iglesia medieval bebió bastante de Aquino hasta el día de hoy, la iglesia católica bebe bastante de Aquino, a quien consideran el doctor angélico. Pero este tío quiere ver a Aquino, o las concepciones de Aquino, intelectuales de Aquino, en los padres de la iglesia, que mal hablaban griego, muchos de ellos no tenían filosofía, es más, muchos de ellos eran alegóricos, pertenecían a la escuela alegórica, y las conclusiones a que ellos llegaban eran sus propios presupuestos, mientras que Aquino echa mano justamente de la base aristotélica, que es filosofía pura, metafísica. Entonces,
por favor, seamos sinceros. Leer a los padres de la iglesia y decir que ahí está la transubstanciación es un disparate. Tú estás leyendo, haciendo exégesis de la teología medieval occidental en esa cita del padre. Exacto. Andrés, volvemos a lo mismo. Es que te empeñas en decir la palabra transubstanciación. No. Ahora la bebes o la derramas. Transubstanciación es el desarrollo teológico que ustedes hicieron y tiene sus implicaciones. Entonces, cuando nosotros mencionamos transubstanciación, ahora te la bancas con las implicaciones. Decir que los padres de la iglesia creían en la transubstanciación es un disparate, es un simplismo y es una... A ver, para empezar es anacrónico, ¿no? Y es una... es simplista en esencia. Los padres no creían en la transubstanciación. Transubstanciación es simplemente un intento de profundizar. No, qué intento ni qué 8 cuartos, si es un dogma, está sentenciado como dogma. Es un intento, dice ahora, no, es un intento. Otro perro con ese hueso. Si yo no creo en la transubstanciación, ¿puedo ser salvo? No, porque forma parte de los 44 dogmas que sostiene la Iglesia Católica, ¿verdad? Es un intento de profundizar semánticamente qué es lo que ocurre en la epíclesis. Ah, semánticamente dice. Es un intento de profundizar semánticamente. Ok, ¿y por qué no nos quedamos con el misterio? ¿Cuál es la necesidad de profundizar semánticamente? Si la profundización semántica me va a llevar a terminar adorando o lamiendo el piso, ¿no? O si vomito la hostia, terminar comiéndome el vómito, o todas esas conclusiones disparatadas muy propias de la escolástica que ponía a bailar ángeles en los alfileres, si la conclusión me va a llevar a todos esos disparates, pues lo que tengo en realidad no es una apreciación semántica, es un burdo intento de meterse en áreas que no les competen, porque los misterios le pertenecen a Dios, por eso se llaman sacramentos, sacramentum de latín mysterium, que en primera instancia venía de Roma, justamente del trato que vea con los soldados romanos. Es salvado por gracia. Muchos no salen de Roma por el engaño de la transubstanciación. Bendiciones, Pache. Pero, a ver, tiene mucho sentido, ¿no? Porque si tú le haces creer a la gente que al comerse a Dios, ellos van a gozar de una gracia santificante y vivificante que los va a mantener en línea, obviamente que estas personas van a quedar ancladas de una forma operante, ¿no? Condicionamiento operante, a esa galleta a la que ellos consideran Dios. Cortar ese vínculo con esa galleta, como cortarlo con María, es para ellos perder la salvación. Entonces, que no venga a engañar con que es una simple explicación, porque detrás de esa explicación está toda esa faramaya de la salvación, de perseverar comiéndote el pan y la sangre, que por cierto no les dan la sangre, ¿no? Les quitan la copa. Entonces, ¿por qué no se quedan en el misterio? La palabra sacramentum es misterio. Ellos creen que la Eucaristía es un sacramento, es un misterio, pero ahora me lo desenvolvió el misterio, ya no es misterio, sino que me dio toda una explicación de cómo sucede justamente ese misterio. Pues deja de llamarle sacramento, payaso. Los ortodoxos creen que es un misterio. Los ortodoxos creen que es el cuerpo y la sangre. Sí, los luteranos también, los metodistas también, los presbiterianos también. Confesión belga también. Es como cuando dicen, es que unos protestantes creen que el bautismo es para perdón de pecados y otros no lo creen. Mira, hay dos cosas elementales que entender. Cuando hablas de protestantismo, si tú vas a hacer apologética del protestantismo, sé preciso. Si vas a debatir con un presbiteriano, abócate a debatir con un presbiteriano. Si vas a debatir con un metodista, un metodista. Si vas a debatir con un ecléctico, pues con un ecléctico. Y eso ya corresponde al papista y con quién va a debatir, ¿no? Pero meter a todos en la bolsa y decir los protestantes, cuando tú ya mismo dijiste que los protestantes no tienen una unidad, entonces ¿cómo te tomamos en serio? En el papismo, sacramento es igual a mentira sacra. Exacto, eso es así, ¿no? Gracias, mi querido Jordan. En este caso, por ejemplo, yo como metodista adscrito a los 25 artículos de religión, o un bautista adscrito a la Confesión Bautista de Londres, o un presbiteriano adscrito, o un calvinista adscrito a la Confesión de Westminster, o un reformado continental adscrito a los 3 principios de unidad, o un anglicano adscrito a los 37 artículos de religión, o más de las 120 confesiones, que yo sepa, todas y cada una de ellas dicen que efectivamente el bautismo es señal del perdón de los pecados, en línea con el credo apostólico. Hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. ¿Cómo explicamos eso? Eso déjanoslo a nosotros, pero que digas que nosotros lo negamos es otra mentira. Es otra mentira. Porque efectivamente el signo y los significados forman parte de nuestra teología sacramental. El bautismo, lo tangible, el agua, da señal de la evidencia interna de nuestra regeneración. Así lo dice la Confesión Bautista, así lo dice la Confesión de Westminster, así lo dicen los 25 artículos metodistas. El bautismo como tal, lo tangible, el agua, se amalgama a lo interno y eso es el sacramento. Entonces, que venga y diga, no, ustedes no creen en eso. ¿Según quién? ¿Según quién no creemos en eso? 39 artículos, gracias mi querido Pablo, sí, 39 artículos de la Iglesia Anglicana. Dice que el buen alta doxología dice, se anclan más a la galleta que a la propia palabra de Dios y salen de ahí a tomarse un caguamón.
Ahora, sí. Ahí hay una cosa rara, ¿no? Ya para cerrar, ahí hay una cosa rara porque uno dice, bueno, si ellos están comiendo a Dios literalmente, la divinidad, se comen, así lo dice el catecismo, se comen el cuerpo, el alma y la divinidad. ¿Por qué 7 de cada 10 católicos, según las encuestas, están en pecado mortal? Porque en realidad no es cierto. ¿Por qué no vemos que los católicos, si se comen a la divinidad, son los pueblos más morales? Sin embargo, en Estados Unidos el 55% de ellos votó por un abortista. Caso raro en el protestantismo, las cifras son más bajas. Hay un interés más genuino sobre la ética. Esto lo afirma muy bien William Cray. De hecho, les voy a poner un extracto, si me alcanza el tiempo, a ver si lo tengo aquí. Esto lo afirma muy bien William Cray, en el sentido de que, bueno, eso se los pongo para otro live. Crearon una iglesia nominal con su bautismo regeneracional. Crearon una iglesia nominal en el sentido de que ellos sean regenerados de bebés. Y uno no ve eso en la vida pública, uno no ve eso en la vida práctica. Es todo lo contrario. La mayoría de nosotros venimos de familias católicas, ignorantes en cuanto a la teología, ignorantes en cuanto a la vida espiritual, más abocados a la verbena popular y al fetichismo. Ni se diga España, donde es este payaso, ¿no? Donde literalmente la gente se tira a la Virgen del Rocío, se agarran a golpes para agarrarse a ese muñeco pedorro. Porque uno no ve justamente esta santidad reflejada en la vida diaria. Si ellos se comen a Dios todos los días. Bueno, esas son parte de las cosas que no cuadran, ¿no?, con la teología católica. Tú te quejas de los anabaptistas. Irónicamente, los anabaptistas fueron movimientos santos que morían en el nombre de Cristo, tanto asesinados por católicos como protestantes. ¿Qué te dice eso? Que efectivamente estaban participando de una regeneración y una santificación mayor. Porque ¿quién es más grande? ¿El que asesina o el que es muerto? ¿Quién es más santo? ¿El que mata o el que muere? Y si el que mata lo hace en nombre de Dios y el que muere lo hace en nombre de Dios, ¿quién está justificado? Ahí te la dejo, papá. Nada más para que te des ese sancocho. Ya nos vamos, gente. Saben que aquí los bancamos a full. Mañana inicia nuestro curso de apologética católica. Si todavía no están inscritos y quieren inscribirse, me dijo Alpizar que les diera oportunidad. Ahí está el código. Debo agradecer porque es el curso con más adscritos. De verdad que me siento muy contento de que valoren el trabajo que he estado haciendo en las redes sociales. No soy ningún erudito, no soy ningún académico. Tampoco presumo de títulos ni nada de eso. No me interesa eso. La realidad es que soy una persona que tiene pasión en lo que hace e intenta de alguna forma, al alcance de mis propias posibilidades y en el medio en el que me desenvuelvo, que es YouTube, hacer lo que corresponde, ¿no?, en cuanto a la defensa de la fe. Hay eruditos y académicos, por supuesto, muchísimos, ¿no?, que ustedes están en todo el derecho de oír, escuchar y leer, pero agradezco de verdad que me tengan en consideración estando aquí con nosotros y formando parte de esta linda comunidad en la que hemos crecido ya hace 2 años. Entonces, les mando un abrazo, mis queridos hermanos. Nos vemos mañana en el curso. Iniciamos con los principios epistémicos. Para todos los que están ahí inscritos, bueno, nos vemos mañana. Vamos a pasar un tiempo muy agradable y vamos a estar por 11 semanas en este curso del Seminario Bíblico Internacional. Ya nos vamos. Bueno, gracias por haber estado conectados esta hora. Váyanse a descansar a gusto, que el Señor les bendiga mucho. Les mando un beso. No coman nada de la tierra, saben que los amo. Me largo de aquí. Solo Cristo, sola gracia, sola fide, sola escritura, soli Deo gloria.